corte. Porque puede ser, ahí lo están grabando, porque puede ser que el interruptor de caja moldeada, o puede ser, perdón, que en ese tablero hay un nivel de cortocircuito de 50 kiloamperes. Entonces el MCB o Miniature Circuit Breaker o Real DIN no tiene esa capacidad de ruptura. Caballero, tengo que ir a un caja moldeada. Y el bastidor, el más grande, el de potencia, el ACB, le pongo todos los nombrecitos ahí porque van a encontrar literaturas así. Algunos le dicen en aire, algunos le dicen ACB, algunos le dicen bastidor abierto, algunos le dicen en inglés Air Circuit Breaker, ¿ok? Son nombres aceptados todos. Tiene corriente ya hasta 6300. Vean, en algunos casos tiene 50 kA de poder de ruptura. Les mencioné que en algunos otros modelos hay de 200 kA. Ya es un modelo más robusto. En cuanto a accesorios, porque preguntaban que tenía mayores prestaciones, el ACB y el MCCB, estos dos juntos, o sea, caja moldeada y bastidor abierto, tienen gran cantidad de accesorios, lo que les mencioné hace unos minutitos. El Real DIN tiene accesorios más limitados, es el más pequeño, ¿no? Accesorios más limitados. Y acá está la pregunta, porque me hicieron esta pregunta al inicio, ¿no? ¿Por qué no se le llama interruptor termomagnético, Mar? Tú dijiste circuit breaker, pero yo todavía sabía que es un interruptor termomagnético, ¿no? Y acá yo les hago esta pregunta, Mar. ¿Cuál de estos tres es un interruptor termomagnético? A ver, yo los leo en el chat, ¿eh? El chat se active. El de bastidor abierto, me dice Iván. Al que más se anime. Los tres, me dice José, Henry. Los tres, me dice Jesús. Los dos primeros, me dice José Miranda. Los tres, va ganando los tres, pueden ser, está con dudas. Depende del relé, ajá. Los tres, listo, hasta ahí, tranquilos. MCB, tranquilos, hasta ahí nomás. ¿Cuál es un interruptor termomagnético? Un interruptor, en realidad, un interruptor automático, puede ser de dos tipos de acuerdo al relé que tiene. Porque puede tener un relé termomagnético o puede tener un relé electrónico. Y ahí un poco que descuadra, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, es que se le llama en realidad interruptor automático con relé termomagnético o interruptor automático con relé electrónico. Hay dos tipos de relé. Recuerden, por eso hemos ido avanzando concepto poquito a poquito. ¿Cuál era la característica fundamental de un interruptor? La protección. La protección era la característica fundamental, ¿eh? Dijimos, esa es la gran diferencia con un seccionador. ¿Cómo protege? Porque tiene un relé de protección embebido. Recuerden, si hay alguno que trabaja en media tensión los relés son externos, ¿no? Unos cuadraditos así, bien profundos. Es en media. En baja los relés vienen embebidos. Mira, aquí hay un relé. Entonces voy a poner acá el pointer, punterito aquí, el láser. Este es un relé. Acá hay otro relé, mira. Aquí no veo el relé, no, el relé está adentro, pero hay un relé. Entonces, dependiendo del tipo de relé, un interruptor va a ser interruptor automático termomagnético y el otro no. ¿Cuáles de estos tres son termomagnéticos? A ver, ahí hay algunos que acertaron. Los que dijeron que eran tres, no, la respuesta no es tres. Hay algunos que dijeron que era el bastidor, no, el bastidor no es. Hay unos que dijeron que era el MCB sí es. Y esta es una pregunta capciosa, porque este puede ser como no puede ser. Bien, a ver, todos los MCBs o los de montaje en Real DIN tienen internamente un relé termomagnético. ¿Qué es esto? Tienen un bimetal y una bobina magnética dentro. Todos los Real DIN. ¿Ok? Todos. Los caja moldeada, algunos son termomagnéticos y algunos son electrónicos. ¿Por qué? Algunos tienen un bimetal más una bobina magnética y algunos tienen relé electrónico. ¿Qué es el electrónico, no? Tienen un microprocesador dentro. Y sí, lo quieren. ¿Quién más tiene eso? Los bastidores abiertos. Los bastidores abiertos no tienen o sea, su relé de protección no es un bimetal, no es tampoco una bobina magnética, es un relecito electrónico. Entonces, ¿la respuesta cuál era? La respuesta era 2.
o 1,5, con truco. Porque el MCB tiene, el caja moldeada también, solo que algunos modelos. Y el bastidor abierto no, bastidores siempre son electrónicos, siempre. El segundo a simple vista es termomagnético, ajá, José ya se dio cuenta. No necesariamente, José, no necesariamente. De ahí les explico por qué, no se preocupen. Aquí están las diferencias un poquito más claras. El termomagnético, que es este señor de aquí, imagínense que abrieron el Rielding y lo ven por dentro, ¿no? Si lo ven por dentro, ven estos dos filamentos de aquí. Esto es el bimetal. Entonces, cuando hay una sobretemperatura, comienza a separarse el bimetal, mis manos, se separa el bimetal. Esta separación por sobretemperatura hace que exista un accionamiento mecánico aquí interno y crack, tripee, salte, se abra el interruptor. Y si hay un corto, eso es en caso de sobrecarga, y si hay un corto, aquí una bobina magnética. Aquí no se ve tan claro en la imagen, pero en realidad es como un martillo. Lo que pasa es que es una pieza, véanme en la cámara, es una pieza que tiene envuelto un bobinado, ¿no? Hay un inductor dentro, se genera un campo y de dentro sale como una especie de martillo. Y sale un hammer, le llaman en inglés. Y sale y golpea la pieza mecánica, y es un juego mecánico interno, se golpea y tripea o abre o protege el inductor. Son principios físicos de funcionamiento. Y metal y bobina magnética. Hasta ahí eso sí lo hemos aprendido, lo sabemos. Ese es un termomagnético. ¿Quién es? Un Rielding, un MCB, un caja moldeada también puede ser. Un electrónico ya cambia. Y precisamente puse un caja moldeada para que vean. Un electrónico no necesariamente tiene pantalla. Y ahí va el tema, porque aquí probablemente alguien miró y dijo, mira, tiene perilleros termomagnéticos, no puede ser electrónico también con perilleros, no necesariamente un electrónico tiene pantalla. ¿Listo? Pero ¿qué es lo particular? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Si tiene pantalla ya, de hecho es electrónico. Si no, bueno, caballero, busca el codiguito. Pero ¿qué es lo que tiene dentro? Dentro tiene toroides, que en realidad no son transformadores de corriente, son sensores con un transductor que se comunican hacia el microprocesador que tiene el interruptor de caja moldeada. Eso es un relé electrónico. Es todo ese conjunto, microprocesador, más el toroide interno, más el transductor que tiene, que me permite proteger, a eso se le llama tecnología electrónica dentro de un interruptor. Por cierto, no es que tú lo tengas a la vista, no es que ese toroide esté fuera, todo está embebido dentro. Como les dije, es un caja moldeada. Todo está dentro. Listo, que quede claro. Cuando se vayan a referir a un interruptor, es interruptor automático. Y ahora creo que sí queda un poquito más claro aquí. Si es que hablamos de uno termomagnético, normalmente lo asociamos a este señor, porque yo he escuchado también que algunos le dicen la llave térmica. El nombre no es la llave térmica, ¿no? Interruptor automático termomagnético. No, muy largo, pero Omar, ya, termomagnético. O interruptor al menos, pero no le digas llave térmica, no. Pero el nombre técnicamente correcto es ese. Este, de hecho, tiene relé termomagnético. Un interruptor automático de caja moldeada puede tener relé termomagnético o electrónico. Y uno de bastidor, ese señor tiene solo electrónico. Imagínense si no, yo le tuviera que poner un bimetal para 6.300 amperios. Sería una locura, ¿no? O un bobinado también para ese nivel de corriente que ahora en cortocircuito. No, en realidad tienen electrónica por medio. O sea, el toroidal sensa la corriente, se la comunica al microprocesador, y el microprocesador a una bobina más pequeña le dice, ¿sabes qué? Manda a abrir o manda a cerrar. Más sencillo, ¿no? En realidad no es tan sencillo. Requiere mucha ingeniería de por medio. Espérenme un segundito. Acá hay un videito donde, si no me han entendido, le van a entender a la persona que explique el video acerca de la tecnología de los relés. Lo dejo corriendo.
This is what can happen when a miniature circuit breaker Espérame un segundo. Ahora sí. blows. But to ensure this doesn't happen to your electrical installations, our technology is developed to the highest safety standards. Miniature circuit breakers protect cables and conductors against the consequences of overload currents and short circuits. This ensures reliable protection against personal injury in particular, but also against damage to buildings and plants. Key features of our miniature circuit breakers are the patented quick assembly system, the reach-round protection, and the wide range of additional components available that can be retrofitted as required. This view shows functional components of a miniature circuit breaker. On the top right, the control device with a breaker mechanism. The trip coil for the short circuit cleaning is located in the center, and to its right, you can see the contact system. Underneath is the quenching device that is used to quench the electric arc which occurs during short circuits. The thermal bimetal is located to the right of this. This actuates tripping in the event of overload currents. The current path leads from the terminal over the magnetic release mechanism through to the contact system, and then on over the thermal bimetal to the second terminal. A short circuit causes the switching contacts to open. This results in an electric arc, which passes over the discharge plate and the horn into the arcing chamber. Here it is distributed into small individual electric arcs. This isolates the... En esta partecita quiero parar un ratito, porque hay varias especificaciones técnicas que no se malentienda lo que digo, pero que van de proyecto en proyecto, ¿no? Y que son repetitivas. Entonces, siempre mencionan y suelen hacer la consulta. ¿Por qué? Porque la especificación técnica dice que tengan cámara apagachispas o cámara de arco eléctrico. Mencionan algo bastante similar. Y siempre llega la pregunta, oye, ¿tus interruptores tienen esto? ¿Tienen cámara de arco? ¿Tienen cámara apagachispas? Sí, sí la tienen, claro que sí. Todos los interruptores en el mercado. Bueno, todos los que están certificados, ¿no? ¿Cuál es esa cámara? Son estas ranuras que se ven aquí. En realidad, como vieron, cortaron el arco affected eléctrico. A ver, circuit. vamos a ver si puedo... Creo que no puedo retroceder. This Ahí lo process retrocedo takes el dedo, roughly no se 3 preocupe. to 4 milliseconds. Ahí está. No sé por qué no me sale el otro puntero. Estaba por aquí la parte, ¿vean? And the wide range of the control device with a Voy a break. The adelantarme un short circuit poquito. cleaning is located in the center, and Me parece underneath que is the ahí quenching está, device that quenching device. Esta es la cámara apagachispas. Y vamos a ver cómo se is arma un used to quench arquito the electric eléctrico. arc which occurs during short circuits. The thermal bimetal is located Bueno, to the esta right es of la this. bobina, este es el bimetal. Acá está el hammer, que es como un martillito que sale y golpea el accionamiento y hace que esta maneta caiga. This actuates tripping in the event of overload Ahí se va a currents. ver. The current path leads from the terminal over the magnetic release mechanism through to the contact system, Ajá. and then on over the thermal bimetal to the second terminal. Correcto. Uy, se vio un poquito, me interesa que vean esa parte. La corriente, que puede, por cierto, eso es otro punto importante. Omar, ¿y cómo lo conecto? ¿Por arriba o por abajo? ¿Cuál es la entrada, cuál es la salida? Los dos son entrada y los dos son salida, no hay problema. Vean que hace el recorrido por ambas protecciones. Si viene por acá, solamente recorre primero el bimetal y después la bobina. Pero si viene por acá, recorre la bobina y el bimetal. Pero igual hace el recorrido de ambas protecciones, entonces puedes ponerla por arriba o por abajo. No hay problema en ese sentido. A short circuit Quiero que vean causes el the arquito switching ahí. contacts to open. This Ahí results está. ¿Ven esta luz? Ese es el arquito. Y vean cómo se parte el arco. Por eso que es una cámara de arco o cámara apagachispas, porque apaga el chispazo, lo corta. in an electric arc, which passes over the discharge plate and the horn into the arcing chamber. Ajá, Here it ahí is se corta, distributed ¿verdad? into small individual electric arcs. This Se divide en small individuals electric arcs, en pequeños individuales arcos eléctricos. Entonces ya el efecto, como que lo parte el arco, ¿no? Y ya cómo termina saliendo, sale ionizado hacia el aire, sale un gas hacia el aire. isolates the affected circuit. This process takes roughly 3 to 4 milliseconds. Y este proceso más o menos demora entre 3 y 4 milisegundos. Es recontra rapidito el proceso. Entonces ya se entendió. No se aprecia todo el texto.
puede enviar la información para poder ir anotando los puntos importantes. Estén atentos, por favor, porque yo he puesto mucho gráfico, mucho video, pero me gusta que ustedes se queden con ciertas imágenes, pero que sobre todo escuchen, porque ahí les voy dando los tips. Igual no se trata de una charla, esto es un curso. Así que en las siguientes sesiones se van a ir repitiendo algunas cosas de aquí. No es que voy a repetir los slides, sino que cuando vayamos haciendo el diseño, yo voy a hacer voy a decirle, ¿se acuerdan de este punto? ¿Se acuerdan de este otro? Okay. Lo vamos a ir aterrizando ahí. No se preocupen. Otro concepto importante a tomar en cuenta, a ver, es este de aquí. El método de extinción de arco eléctrico. Escucha, Mara, hay mucha cosa en los interruptores, sí, es que hay mucha cosa, pero hay que entender todo esto para lograr hacer tu estudio de selectividad. Si no, no vamos a poder hacerlo. ¿Qué pasa? Ya vimos cómo se extingue el arco, ¿no? Vimos que pasa y se apagaba, y si siguen mis manos, se apagaba, se cortaba en la cámara apagachispas y se volvían arquitos más pequeños y sale como un gas del breaker, ¿no? Ok. Vamos a ver aquí un par de videos y se van a dar cuenta que hay dos tipos de extinción. O sea, todos tienen arco eléctrico dentro. Perdón, todos tienen cámara apagachispas dentro. Todos. Sea caja moldeada, sea Real o MCB, o sea un bastidor abierto o ACB, todos tienen. ¿Listo? Pero vamos a entender cuál es la diferencia entre uno y otro. Vamos a ver el lado izquierdo. Vamos a ver, ocurre un evento, aquí no hay audio, no se preocupen. Va a ocurrir un evento de arco eléctrico y vean las barras. Vean las barras. ¿Qué pasó con las barras, no? Todo esto es baja tensión, ¿eh? Otra vez, para el que se la perdió. Atento, por favor. ¿Eh? Vean las barras. Mira, ahí viene el algo. ¿Y qué le pasó a las barras? Vean cómo se vuelve como una serpentina. Y una serpiente aquí dentro. Vean todo lo que ocasionó el evento de arco eléctrico. Vean el efecto, no solo térmico, sino dinámico. ¿No? Miren cómo se movió, y mecánico. ¿Cómo es que se movió esto? Vean cómo quedó. Y ahora vean qué pasa aquí. Va a ocurrir el mismo evento. ¿Eh? Ah, se movió un poquito, ¿no? Igual hay un efecto. Se movió un poquito. A ver, otra vez. Pero ahorita les voy a hacer una pregunta. Pero vean que el video no es Ultra HD, pero al menos se logra entender. Se mueve un poquito, pero ya no queda así, ¿no? Queda casi en su misma posición. Nótese algo importante. Vean a dónde está conectado estas barras y a dónde van estas otras. Estas van a un interruptor que es más grande. Estas son más chiquitas. Omar, ¿qué quiere decir? Que los bastidores abiertos, no sé, son peores que los cajas moldeadas. No nos confundamos. No es eso. Lo que pasa es lo siguiente, aquí les voy a explicar. Uno es un interruptor de cruce por cero y el otro es un interruptor limitado. ¿Qué quiere decir esto? Cruce por cero, vayamos a describir, y es otra tecnología de interruptores. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que normalmente, sobre todo los interruptores un poco ya venidos más atrás, hablemos de unos 50 años atrás, 40 años atrás, pues esperaban que la tensión cruzara por cero para recién comenzar a abrir. ¿Qué quiere decir eso? A ver, vamos a esta gráfica de tiempo del lado derecho para que se entienda un poquito mejor. Supongamos que aquí encontraba el cruce por cero. O sea, recién comenzaba tu interruptor a abrir. ¿Qué pasaba antes? Si el evento, no sé, estaba tu onda sinusoidal y el evento ocurre por aquí, por la mitad, y comenzó la corriente de corto, la detención se va a ir al piso, va a bajarse, va a esperar recién hasta este punto para comenzar a actuar. No sé. ¿Cuánto tiempo es esto? 4 milisegundos, voy a decir. Recién comienza a abrir ahí el interruptor de cruce por cero. Mientras tanto, ¿qué pasó? Hubo toda una energía de cortocircuito que pasó por tu planta. Pero toda una corriente de cortocircuito y por ende una energía. ¿Y esa energía qué hizo? Hizo que se vuelva lo de aquí una serpentina, ¿no? Lo que vimos hace un ratito.
Vimos que se volvió como una especie de serpentina este señor, otra vez. Acá se ve, ahí está. Comenzó a moverse como una serpentina. Pero hay otra tecnología, que es la que hoy se usa. Ya los limitadores, perdón, los de cruce por cero, ya no se usan. Hoy en día, casi todo es interruptor limitador. ¿Y qué es un interruptor limitador? Es aquel que comienza a abrir antes. No espere el cruce por cero. Este señor detecta que hay una falla y comienza a abrir. Incluso antes que el relé se dé cuenta. ¿A qué voy? Tú puedes tener un relé termomagnético o puedes tener un relé electrónico, cualquiera. Y ninguno de los relés se ha dado cuenta de la falla y este señor ya comenzó a abrir. Así funciona un limitador. Hay una repulsión magnética entre los contactos fijos y móviles tal de que ocurre, vamos a decir un corto, vean mis manos, ocurre un corto, el relé ni cuenta se dio, el relé todavía está por ahí y él comenzó a abrir. Pero no puede abrir todo porque la repulsión no es suficiente. Entonces llega aquí y el relé, ya, te ayudo, pum, y lo abre. Es eso lo que pasa. Antes, ¿qué pasaba? Antes estaban ahí y seguía el corto, y seguía el corto. ¿Ya cruzó por cero? Sí, ya cruzó. Listo. Había mucha energía que pasaba por tu sistema. Hoy en día ya no. Hoy en día, corto, relé ayuda, pa. Eso es lo que pasa. La energía pasante, perdón, la energía pasante es mucho menor. Vean esto, en comparación con esto. Hoy en día, los grandes fabricantes del mundo fabrican interruptores limitadores. Siemens lo hace. Los grandes fabricantes, mis competidores, también lo hacen. Tienen interruptores limitadores. Es un concepto permitido por la norma 60947. Y gracias a que la tecnología es limitadora, es más sencillo hacer selectividad hoy en día. Por eso lo menciono. Porque al cortar tan rápido, permite ser más rápido que otro interruptor y poder coordinar. Ya les voy adelantando algunos conceptos de selectividad, coordinación. Pero acuérdense, cruce por cero, demorada. Limitador, rápido, que se abre al toque. Otra pregunta, a ver, para ponernos ahí en sintonía. Si deseo puedo apagar mi cámara. Sí, la voy a apagar en algunos momentos. Es que no sé si me han estado viendo, por cierto. Lo que pasa es que me gusta en que vean mis manos, que me vean el rostro, porque no podemos estar de manera presencial, ¿no? Si estuviéramos en un auditorio es más fácil que ustedes vean cómo gesticulo, porque a veces muchas de estas cosas pues se quedan grabadas y ayudan al Omar, aprendizaje. disculpa, me Sí, parece que tu clase está excelente y parte de las aclaraciones del comportamiento de los contactos necesariamente tiene que ser visual para poder dar una idea mejor. Entonces continúa nada más con la cámara abierta, por favor. perfecto, perfecto, Dante. Chévere. Uy, ya están soltando varias preguntas, ¿eh? Se están anticipando qué es frame, qué es trip. Tranquilos, vamos a ir poco a poco. Vamos con este versus, se van a aclarar todas sus dudas, no se preocupen. A ver, y esto es una pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero poner un interruptor automático? Sé que ahí tengo una carga de 1000 amperios. ¿Qué debo elegir? ¿En caja moldeada? Es MCCB. ¿Por qué se llama MCCB? Por el inglés, ¿no? Molded Case Circuit Breaker. Decimos nosotros interruptor automático de caja moldeada. O un ACB, que es Air Circuit Breaker, que algunos le dicen interruptor en aire, algunos le llaman bastidor abierto. Pero si tuvieran que elegir, y yo les digo que el ACB es más caro que el MCCB, si tienen que elegir uno de 1000 amperios, ¿cuál eligen? A ver, pónganlo en el chat, sin miedo, elijan. Nadie. Depende, ajá. MCCB. Depende de la aplicación. Por costo de MCCB. ¿Qué más? El segundo, ACB. Depende de la ruptura. No, imaginemos que tienen la misma capacidad de ruptura. Imaginemos son 100 kiloamperes y 1000 amperios. ACB por el arco, ACB. MCCB. Ok, paramos ahí. Depende de la aplicación. Vamos a parar ahí, muchachos. Y la respuesta es depende, ¿no? Depende. ¿Por qué depende? A ver,
Imaginémonos, la pregunta tampoco no ha sido tan completa, ¿no? Se las dejé ahí nada más y por eso la respuesta depende, porque me gusta plantearme varios escenarios. ¿Cuántos niveles tengo? Ajá, él ya adelantó el tema de niveles todavía. A ver, les adelanto las respuestas. Supongamos que es un tablero principal. Voy a plantearme escenarios. Y esto es un data center. Son 1000 amperios el data center. Y yo recomiendo, no hay una regla, ¿eh? Pueden poner los dos. Técnicamente, los dos van a cumplir la capacidad de ruptura, los dos van a conducir la misma corriente nominal, los dos te van a proteger, tal vez los dos tengan comunicación, tal vez los dos tengan la misma cantidad de accesorios. Y yo puedo recomendarles. Si es una instalación crítica, bien crítica, en donde perder unos segundos es perder mucho dinero o la vida, por ejemplo, en un hospital, vamos por un ACV. Ajá, ahí me pusieron criticidad y confiabilidad. Vamos por un ACV. ¿Por qué? Porque el ACV, uno, que puedes hacerle mantenimiento. Normalmente ya tienes uno, a ver, algunos equipos de mantenimiento que son precavidos, pues tienen otro breaker ahí, ¿no? Tienen otro breaker, entonces sacan y ponen, listo. ¿Y qué haces con ese que sacaste? ¿Se va a la basura si es un ACV? No, lo puedes reparar, le puedes hacer cambios internos. Va a quedar como nuevo, no tan como nuevo, ¿no? Pero te va a servir, lo puedes reutilizar. Un MCCB o un caja moldeada, no. Se dañó ese breaker, se quemó, está muy antiguo. ¿Ah? Lo sacas a la basura y lo tienes que poner. Puedes cambiar el breaker sin necesidad de cortar la energía. Ok, esperen, tranquilos, todos se anticipan. Entonces, el negocio es súper crítico. Vamos con un bastidor abierto. ¿Viste? Porque le puedes hacer mantenimiento, puedes cambiarle piezas. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí hablaron algo de niveles. Vean ahí mis manos. Comienzo mi tablero principal. Debajo tengo otra línea de tableros y hay un segundo nivel, se le llama. El primer nivel es mi tablero principal, segundo nivel, los tableros que tienen ya la distribución. En este segundo nivel, de repente tengo una carga de 1000 amperios. Ya no es la cabecera, ya no tiene el mismo nivel de criticidad, como mencionaron ahí. ¿Puedo poner un MCCB? Lo puedes hacer. Es algo más barato. ¿Listo? Entonces depende de cuán crítico sea. Ahora, me hablan de extraíbles. Ambos breakers son extraíbles. O pueden ser extraíbles, perdón. Caja moldeada y bastidor abierto. Tú los puedes comprar en versiones fijas o versión extraíble. ¿Cuándo se recomienda comprar un extraíble? Algunos se asustan, ¿no? Porque dicen, uy, no, el extraíble es muy caro. A ver, ¿cuán más caro es? Un 30% más. Listo. Pero en el tablero, porque o sea, no te venden solo el bastidor, te venden todo el tablero, ¿no? Y en el tablero se diluye, es un 5% más, 3% más. No es nada. ¿Cuál es el gran beneficio? Vamos a un hospital. ¿Listo? Yo sé que el hospital tiene UPS, el hospital tiene grupos, tiene de todo. Pero igual, imagínate que el breaker principal se daña. Y sea fijo, independientemente si es bastidor o caja moldeada, cualquiera de los dos, y sea fijo. ¿Qué va a pasar? Se quemó, se incendió, se prendió, tienes que cambiarlo. Lo vas a hacer en caliente, si se quemó, no lo vas a hacer en caliente, vas a bajar la llave principal, probablemente alguna de media tensión que esté más arriba, y necesitas hacer el cambio urgente. ¿Cuánto te puede tardar ese cambio? Tienes que desempernar de barras, ¿ah? Y probablemente si tiene ese tablero 40 años, ese tablero para desempernar de barras, tal vez la vayan a tener que reventar las barras o cortar las barras. Ese es un trabajo de un par de días. Ya, en un día, contratas unos técnicos bravos, en un día lo haces. Ya perdiste en un día. Es un hospital. Imagínate un data center. Ya perdiste ese día, ¿no? Imagínate una minera, una petrolera. Ya perdiste toda esa producción. ¿Qué pasa con un acá, unas 24 horas estiman, ¿sí? ¿Ves? No es un trabajo fácil. ¿Qué pasa con un extraíble? Agarramos, se dañó, uy, se quemó el relecito, la pantalla, ¿qué hago? Se dañó, no funciona la maneta. Lo extraes. Insertas una varilla, así vean, insertas una varilla, lo sacas, y de ahí pones otra. ¿Cuánto te demora eso? 3 minutos. Ya con protocolos de seguridad, 10 minutos, digo, exagerando, ¿no? Si es crítico, no, pum, 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 un minuto. Súper rápido. Por eso es que yo recomiendo, y siempre me salen con el argumento de que es muy caro. No es muy caro.
Es muy caro respecto a qué, a uno fijo. Sí, si comparas un extraíble con un fijo, es 30% más caro. Pero si comparas un tablero que tiene un breaker extraíble con un tablero que tiene un breaker fijo, es 2-3 puntos más caro, 2-3% más caro. ¿Vale la pena? Claro que vale la pena. Claro que vale la pena desde la parte operativa. Entonces, en sus proyectos traten de poner extraíbles en cabeceras, al menos en cabeceras, en la cabecera principal ya. Al menos ahí metamos el extraíble. Sí o sí. ¿Listo? Traigo a la reflexión un poquito de eso. Me estaban preguntando también los parámetros de un interruptor, ¿no? Vi ahí algunas consultas que es corriente nominal, que es frame, que es tal cosa, que es tal otra. Ok, siempre la información que ustedes vayan a obtener de un interruptor de bastidor abierto, le encuentran en unos stickers. Los stickers pueden estar a la derecha superior, al costado, abajo, depende de la marca, del modelo. No se preocupen, pero siempre va a haber un sticker. Y además de indicarte que cumple con tal norma, que es tal categoría, te muestra ciertos parámetros que a veces no tenemos ni idea de qué son. A veces te dice UE, ICW, ICU, IMP, y ¿cuál de estos es la capacidad de ruptura? ¿Cuál de estos es la corriente nominal? ¿Cuál de estos es el frame? Ajá, vamos a ver cada uno para que se entienda. Primero, hablemos de valores nominales. Hay uno que se llama corriente permanente nominal y hay otro que se llama tensión de operación. ¿Qué es la corriente permanente nominal? Es el frame del interruptor. El frame es el tamaño de tu interruptor. Si tú tienes un interruptor de frame 160, quiere decir que este interruptor de 160 amperios tiene un tamaño para conducir hasta 160 amperios. No quiere decir que me va a proteger 160, no necesariamente. Por eso es que tienes tantos relés. A ver, me explico. Puedes tener un frame de 160 y que el interruptor sea de 16 amperios, o de 20, o de 100, o de 125, o de 160. ¿Qué son estos valores que leí? Las corrientes nominales. Porque esas nominales dependen del relé, porque el relé es quien protege. Pero el frame o corriente permanente es todo lo que puede conducir las barras de ese interruptor, para que quede más claro. O sea, este interruptor de 160 lo hicieron con esas barras de cobre dentro que pueden conducir hasta 160 amperios sin problema, sin ningún inconveniente. Y Omar, pero ¿por qué acá abajo dice corriente nominal 10, no sé, 100? Ah, porque esa es la nominal. La nominal es 100, pero el frame es 160. Porque tú vas a proteger cargas para 100 amperios. Pero la capacidad nominal es de 160. La capacidad de conducción total. El frame. A eso se le llama frame o tamaño. Por ejemplo, un bastidor abierto yendo a algo más grande. Puede ser que tengas un frame de 6.300 amperios y una nominal de 5.000. ¿Qué quiere decir eso? El tamaño de las barras está diseñado para conducir hasta 6.300. Pero en un interruptor te protege a 5.000 amperios. Eso es lo que pasa. Y Omar, y si llega a 6.300, pues ya probablemente ya saltó la protección. Entonces, ¿puedo poner un frame o una corriente nominal del mismo valor del frame? Sí se puede. Puedes tener un interruptor que tenga frame 250 y nominal 250. Porque una cosa es el frame, el criterio constructivo, el tamaño, las barras, la capacidad de conducción de esas barras, y otra cosa es el relé que le monten en la fábrica. Porque ese relé que le montan en fábrica puede ser, un frame es 250 y el relé puede ser 200, puede ser 160. No hay problema. ¿Entendió la diferencia? Frame, el tamaño, las barras, lo que van a conducir las barras. Relé o corriente nominal asociada al relé, lo que vas a proteger. ¿Listo? No nos confundamos. Y tensión de operación es la tensión máxima a la cual va a trabajar.
independientemente de cuál sea tu tensión de red. Normalmente, los de baja tensión están testeados a 690 voltios. Uy, Omar, he vivido engañado, entonces no funciona a 440. Claro que funciona. Y a 415, a 380, a 220, claro que funciona. O sea, la máxima tensión de operación es 690. Tú le pones menos, no hay problema. Pues, ¿no? Es como si subes un ascensor, soporta 20 personas. Y si suben 10, funciona. Y si suben 11, igual. Funciona hasta 690. Y si tengo 440, normal. Si tengo 220, normal. No hay problema. Entonces, listo. Cuando vean ese UE, es tensión de operación. Cuando vean IN, normalmente es corriente nominal. Y cuando vean frame, es el tamaño. Hicieron una pregunta, ¿qué es ampere trip y ampere frame? Esto normalmente, porque hay algunas, voy a dibujarlo aquí, aprovechando que hicieron esa consulta. Hay algunas ingenierías que dibujan así en IEC, hay otras ingenierías que te dibujan un interruptor tipo americano, ¿no? Ajá. Y te ponen cualquiera de las dos que fueran, porque a veces mezclan normas incluso, te ponen dos letritas, te ponen AT y te ponen AF. Perdón, te ponen acá arriba el AF, ¿no? Y acá AT. Ok, haciéndole el símil, esto es ampere frame o el frame, y esto es ampere trip o la nominal. Porque esto está asociado a la protección y el de arriba al tamaño. Cuando ustedes tengan que leer un diagrama unifilar y en ingeniería haya puesto esto, esto es muy particular de mineras, yo he visto bastante mineras. Ampere frame, tamaño. Ampere trip, la nominal. Así es. ¿Qué más? ¿Qué otros parámetros? Ah, importante, súper importante. Ah, por cierto, algo que no claro. UE, tensión de operación. IN, corriente nominal. Omar, ¿y el frame? El frame se llama IU. Ese es el frame. Puede ser que en alguna literatura encuentren IU, ese es frame. IN, nominal, asociado al relé, protección. UE, tensión de operación, tensión máxima. Quiere decir que puede funcionar a las tensiones inferiores a ese valor. Ahora, ¿qué pasa si tengo altura? No estoy aquí en Perú, pues. En Perú hay mucha diferencia geográfica entre un lugar y otro, sobre todo si hablamos de altitud. Pues ahí hay que derratear, declasificar los interruptores. ¿Y hay una tabla? Sí hay tablas, pero dependen del fabricante y dependen del modelo de interruptor. Normalmente no derrateas nada a 2000 metros. Hasta los 2000 metros, todo igualito. A partir de los 2000, o sea, 3000, 4000, 5000 metros, si hay algo más allá, bueno, sí, hay mineras de más de 5000, tienes que derratear, declasificar. ¿Por qué? No es que tu equipo allá, tu motor vaya a conducir menos corriente. No es que si cargas tu celular ya no cargue con la misma corriente. No, no, no es eso. Sino es que hay que tener en cuenta el enrarecimiento del aire que existe ahí, la cantidad de oxígeno. ¿Y por qué el oxígeno? Porque recuerden que dentro ocurre un arco eléctrico, hay un fogón que se prende dentro y para prender algo necesitas oxígeno. El oxígeno a 2000 metros no es el mismo que a 5000. ¿Qué tienes que hacer en ese caso? Tienes que agrandar el tamaño, derratear, no la nominal, derrateas el frame. Eso vas derrateando, el frame lo va derrateando. Entonces, si antes ibas a usar uno, no sé, de 250 de frame, probablemente ahora uses uno de 400. Y a la vez tienes que fijarte en la capacidad de ruptura, porque también se tiene que derratear. A la vez tienes que fijarte en la tensión. ¿Y quién te da eso? La tablita. Por ejemplo, si fueras a 3000, entonces tu capacidad de ruptura es como si llegaras al 90%. Ah, es como si ya no fuera 100 kiloamperes, fuera 90 kiloamperes. Pero yo voy a tener 100, entonces le pongo uno de 120 kiloamperes. Quedé rateado, por encima de los 100. Nomás, la tensión, a ver, si es 4000, 0.92. Mucho, o sea, que si tengo un frame de 100, ahora mi frame va a ser como de 92 amperios. Sí. Uy, pero mi carga era de 100, pues. No me va a aguantar, no voy a poder extinguir ese arco dentro. Ah, agrándalo, pone un frame de 160. Se agranda, eso es. Derratear es agrandar el tamaño del interruptor. Agrandar ciertas prestaciones. ¿Listo? Capacidad de ruptura, ICU, poder de corte también le llaman. Acuérdense, no es
el nivel, porque yo sí he escuchado nivel de cortocircuito del interruptor, no es el nivel de corto, es capacidad de ruptura o poder de corte del interruptor o ICU. ¿Qué es lo que han hecho en fábrica? En fábrica lo que tienen es un generador de corriente de cortocircuito. Bueno, en realidad es un generador y le meten un corto al breaker. Hacen un corto franco a tierra. Y el valor máximo al cual ese breaker vaya a abrir lo llaman ICU, poder de corte o capacidad de ruptura. Es lo mismo. ¿Cómo es que hacen el ensayo? Viene el operador, obviamente no en el mismo lugar, no desde fuera, hay una cabina y toda una preparación previa, y le dicen, presiona el botón, ocurre el corto, y el interruptor, ¡pa!, abrió 50 kiloamperes. Listo, que espere 3 minutos, espera, cierra, y sigue el corto, abre, ¡pum!, abrió. Perdón, no gritan abre, cierra, y como sigue en corto, abrió. Entonces abre hasta 2 veces. La capacidad de ruptura es eso. El poder máximo de cortocircuito o el poder máximo que tiene este interruptor para abrir a un determinado nivel de cortocircuito hasta 2 veces. Cuando me refiero es para abrir, para proteger, me refiero. Se te puede proteger a ese nivel máximo hasta 2 veces. Luego de eso, ya pasó a mejor vida, ¿no? Ya no se garantiza que haya continuidad de servicio. Ya, chao. Chao con ese breaker. Llegó, cumplió su misión. Estaba diseñado para eso, lo hizo. Pero por eso es súper importante que no nos descuidemos en un aspecto. Lo voy a dibujar aquí. Cuando tengo una barra, y ahí va también por qué es importante que se hagan cálculos de cortocircuito y los vamos a hacer aquí dentro del curso. ¿Por qué es importante? Porque tú tienes tus breakers. Esto es un tablero. Disculpen lo precario del dibujo, pero yo creo que es importante mencionarlo. Y cuando lo pongamos en el Simaris, te va a calcular, ¿no? Y te sale corriente de cortocircuito, no sé, 38.9 kiloamperes. Bacán. Salió esto. Pero, Omar, quiero saber cuánta es la capacidad de ruptura de este señor. ¿Y cuánto debo elegir? Pues agarro catálogo de Siemens. Y veo que dice 65. Agarro catálogo de una marca verde. Veo que dice 80. Y agarro catálogo de una marca roja. Y veo que dice 70. Vale, ¿cuál pongo en mi proyecto? 65, 80, 70. Ah, pongo el más alto, pero me cubro. No, no hagan eso. Porque ¿qué va a pasar? Cuando ustedes pongan el más alto, esto no aparece en el proyecto, esto no, aparece el más alto. Entonces va a llegar el requerimiento a Siemens y Omar Cuya se va a sentar a ver y dice, uy, acá dice 80. ¿Tengo 80? Sí, tengo de 80. Listo. O de repente llega otra marca de color negro, no sé. Y disculpen el sonido, no sé, parece que están celebrando al costado. Y llega otra marca de color negro. Y la marca dice, yo no tengo 80, tengo 90. Tengo 90, ok. Y comienzan a llegar los presupuestos y los presupuestos comienzan a ser más elevados uno que otro. Y yo dice, ¿y por qué no? ¿Qué tiene deficiencia esa marca? Puede ser. Pero lo que pasaba en realidad es que yo como Siemens te pude haber ofertado algo mejor, económicamente hablando y que técnicamente cumpliste, 65. Lo mismo otra marca roja, te pudo haber ofertado 70 kiloamperes en lugar de esto. Pero como yo cogí un catálogo, yo vi esto. Y comencé a perder dinero. Y no es solo un interruptor, imagínense que acá haya 10. Y que no sea un tablero, sean 50 tableros. Sobrado, 20% de tu presupuesto se fue ahí. De todos tus tableros, eso es un platal. ¿Qué tenía que hacer yo? La regla, ¿qué te dice? La regla te dice que la capacidad de ruptura o poder de corte es mayor o igual a la corriente de cortocircuito máxima de ese tablero. Si yo tenía que ponerle aquí en mi ingeniería un ICU, no era necesario que le pongas ICU. No era necesario. O podías poner ICU mayor o igual a 38.9 kiloamperes. Y se acabó el problema. Y ahí llegaba Siemens y te, yo te ofrezco 65. Y llegaba el otro y yo te ofrezco 80 y 70. Y de repente venía otro y yo te ofrezco 50. ¿Puede ser o no? Puede ser. Es mayor a 38.9. Esa es la regla de la norma. Que la capacidad de ruptura del breaker sea mayor o igual a la corriente corta. Tengamos cuidado, no siempre pongamos la información que viene en un catálogo porque es variada.
Depende del fabricante. Pongamos lo que se calcula en base a norma. Y lo que se calcula, ¿y por qué lo digo en base a norma? Porque incluso los cálculos de cortocircuito tienen una norma, 7909. Ya, de ahí lo vamos a ver, no se preocupen. Pero lo que se calcula, hay que ponerlo. Y el ICU hay que indicar que sea mayor o igual a esa corriente máxima de corto. Y se acabó el problema. Después hay otro valor, pero están poniendo preguntas. La continuidad de servicio no está garantizada si está ajustada. Ok, vamos a ver algo de la continuidad de servicio aquí. A mayor altura, entiendo, baja la capacidad. A la tercera se quema. Sí, a la tercera se quema. O sea, en realidad no es que se queme. A la tercera ya no se garantiza que vaya a proteger. La puedes dejar ahí. De repente no se quema, pero no garantizas que vaya a proteger. Vuelvo aquí. ¿Qué es el ICW? El ICW es también un valor alto en cortocircuito, pero el ICW te marca una pauta, te marca la categoría del interruptor. Y no sé si se acuerdan cuando hablamos de categoría A y B. ¿Recuerdan que les pregunté cuál es la diferencia entre un caja moldeada y un bastidor? Uno son A y el otro son B. Porque uno tiene ICW y el otro no tiene ICW. Chévere. ¿Y qué es el ICW? El ICW es esa corriente de cortocircuito que el interruptor te soporta por un tiempo. Entonces el interruptor ya no abre al toque, sino te aguanta un ratito, te soporta un rato. ¿Cuánto es ese rato? Depende cómo lo hayas testeado. A veces es 0.25 segundos. Acá me faltó un punto, 0.25 segundos, medio segundo, 3/4 de segundo, un segundo. Depende de dónde lo hayan testeado y cómo. La norma te permite hacerlo en cualquiera de estos tiempos. No hay problema. Entonces supongamos que a medio segundo aguantó 50 kiloamperes. ¿Qué quiere decir? Que puede tener 50 kiloamperes aguantando ahí por medio segundo. ¿Importante? Claro. ¿Por qué es importante en la selectividad esto? Tú tienes un montón de interruptores, ¿no? Vean mis manos, uno debajo del otro. Tú quieres que el que está más cercano a la falla sea el más rápido, este tiene que abrir. El que está arriba, que se aguante un poquito. ¿Cómo se aguanta? El que tiene ICW. El que aguante se corta un ratito, él dice, yo me sacrifico por ti. Él aguanta arriba, se corta un rato y el de abajo, ya abrí. Respira aliviado. Eso es. Se coordinan entre ellos. Entonces ese es un ICW. Cuando ustedes vean ICW en algún sticker, en algún catálogo, ya saben. Es la corriente de corto que te aguanta un breaker por un tiempito, un segundo, poco menos. Ese tiempito, pero ese tiempito es suficiente para coordinar protecciones. Todos los que tengan ICW son categoría B. Y los que no, son categoría A. ¿Quiénes son categoría B normalmente? Bastidores. No voy a regresar al slide porque era uno de los primeros slides, creo que era el 10º por ahí. No voy a regresar. ¿Y cuáles son las categorías A? Los MCCB. Omar, ¿esto es una regla general? No, siempre hay excepción a la regla. Hay algunos MCCB categoría B. Algunos, no muchos. Pocos. La gran mayoría son categoría A. Y sí, todos los bastidores. Hay algunos bastidores categoría A también, pero son raros. Son muy particulares de algunas marcas. Pero conviene que un bastidor sea categoría B, ¿no? El bastidor es el que va a ir arriba. Imagínense, 5.000 amperios ahí arriba. Desde de 5.000 cuando vea cortitos abajo, pues no va a estar salte que salte, ¿no? Él tiene que hacerse respetar, ¿no? Es de 5.000 amperios, entonces él tiene que aguantar, tiene que tener un ICW ahí y decir, ya, yo te permito que tú abajo puedas abrir. ¿Ya abriste? Listo, ¿ven? No me pasó nada. No le pasó nada, está garantizado por el SAI. ¿Se entendió qué es ICU y qué es ICW? ICU, capacidad de ruptura. O sea, este valor máximo voy a proteger. ICW no, ICW se clasifica entre A y B, porque te dices, yo aguanto por un tiempo. Te aguanto. Ahí estoy parado y te voy a dar chance que tú abras. Es importante entender esto, claro que es importante. Para entender luego selectividad, que les voy a hablar en un ratito. Vamos a hacer un resumen rapidito de lo que se ha visto hasta ahorita. Y ahí está el slide, pero si gustan, véanme la cámara porque se va a entender mucho mejor. Hemos visto varias cosas, ¿no? Comenzamos los que entraron tarde, bueno, se la perdieron un poco, está siendo grabado. Al inicio hablamos un poco de la estructura del curso, los módulos, no voy a entrar en esa parte, eso ya lo vimos, pero sí en la parte técnica. Vimos
El nombre técnicamente correcto no es llave, ¿no? Es interruptor automático, circuit breaker. Hice varias preguntas y ahí en el chat estuvieron bastante interactivos acerca de cuál es la diferencia entre un interruptor y un seccionador. La diferencia es la protección. ¿Qué tipos de interruptores existen? Normalmente la clasificación es MCB, que es el de Real Link, MCCB o caja moldeada. MCCB, ¿qué significa? Molded Case Circuit Breaker. Y ACB, bastidor abierto. El más grande, el de aire. Le dicen aire. Que se llama Air Circuit Breaker. Ok, listo, tengo estos tres. ¿Qué se diferencian? El más grande soporta más corriente, normalmente más chiquito, hasta 125 amperios. ¿Estos tres son termomagnéticos? Dijimos que no. El bastidor abierto siempre tiene relé electrónico. Y ahí hablamos de la tecnología de los relés. Recuerda, el Real DIN o el MCB tiene solamente relé termomagnético. Por eso que los chiquitos le dicen interruptor termomagnético. Ah, por eso le dicen. Y en caja moldeada puede ser que tenga relé termomagnético o que tenga relé electrónico. Cualquiera de los dos. Luego comenzamos a ver algunos parámetros, ¿no? No sé si me he salteado por ahí un tema, pero comenzamos a ver luego los parámetros. Vimos que era frame, que está asociado al tamaño, a la cantidad de cobre que tiene tu interruptor. Y vimos que era corriente nominal, que está asociado al relé, a la protección. Vimos que es tensión máxima de operación, es la tensión máxima a la cual trabaja tu breaker. Vimos que es capacidad de ruptura o poder de corte, no corriente de cortocircuito, que eso es otra cosa. Vimos capacidad de corte, capacidad de ruptura o poder de corte. Era la corriente de cortocircuito máxima que es protegida por tu interruptor. Vimos que era el ICW, ¿no? Y por cierto, el ICW es una de las diferencias entre un caja moldeada y un bastidor abierto. Pues caja moldeada es categoría A y el bastidor abierto es un categoría B. ¿Qué significa que sea esto? Que el bastidor abierto te puede soportar el corto por un tiempo. ¿Y por qué te soporta por un tiempo inferior o igual a un segundo? Porque te da chance de que tú abras abajo. Por eso lo hace, porque te va a permitir coordinar protecciones, te va a permitir ser selectivo. Por eso ayuda. Todo eso que hemos visto lo dice la norma 60947, que no es de uso industrial, porque algunos le dicen uso industrial, es de uso general. General, ¿qué significa? Para todo. Pero hay otra norma que se llama 6898, que es una norma de uso residencial domiciliario. No es de uso de oficinas, no es de uso de hospitales, no es de uso de centros comerciales, es de uso residencial o domiciliario. Recuerden eso, porque yo he visto especificaciones técnicas en donde algunos están cotizando bajo norma 6898 y están instalando en un centro comercial. Y no es aplicable esa norma. O están instalando en una industria y no es aplicable. Lo que va, de manera general, es 60947. Pero si estoy diseñando multifamiliares, puedo ir con la 6898, no hay problema. No sé si por ahí se activó el chat. Bajo esa premisa, a ver, vamos a leer algunas consultas. Sobre el IU explique un poco más. El IU es el frame, es la corriente máxima que soporta. Recuerden que les hice un poquito de una síntesis. El UE es la tensión de operación máxima, hasta esa tensión trabaja. El IU es también conocido como tamaño o también conocido como frame. Es el tamaño del interruptor, cuál es la capacidad o corriente máxima que me conduce ese interruptor. Mientras que el IN está asociado a la protección, al relé, es la corriente nominal. ¿Puede conducirme más de esa corriente nominal? Puede, pero me va a proteger a esa corriente nominal. A ver, pregunta Wilder Benítez. Bajo esa premisa, ¿en un tablero puedo colocar diferentes marcas de interruptores o solo de preferencia una sola marca? Puedes colocar, si gustas, no hay ningún problema. Este es otro tema. Corresponde al tema de tableros certificados. Cuando un tablero se dice que está certificado, cuando normalmente es de una sola marca el breaker. Pero no es porque se le da la gana a Siemens de decir, yo quiero vender y que sea todo igual, por eso es certificado, y se le ocurre a otras marcas, a la marca verde, roja, azul, decir lo mismo. No. Es porque se hacen ensayos, y eso es una norma de tableros.
No la voy a mencionar hoy día, no lo voy a explicar porque eso requiere como una hora, pero hay varias, yo los invito a ver en YouTube. Me parece que yo he dado también alguna dentro del Colegio de Ingenieros. Si ponen norma 61439, guión 12. Si buscan por ahí SIP o Marcuya 61439, van a encontrar alguna charla de esto. Y ahí te responde que si necesitas que tu tablero esté normado, las marcas de interruptores tienen que ser uno solo. Bueno, si tu tablero no es normado, y digamos estás en una contingencia, ¿ok? Eso pasa mucho, estás en industria, y hay una contingencia, o en cualquier ámbito, ¿eh? En realidad hay una contingencia, y necesitas instalar otro breaker. Y coges y ves que este tiene un frame 200 y tiene nominal 63. Y buscas en tu taller, oh, no hay otro igualito de marca Siemens, pero hay de otra marca. Y dice 100, 160 de frame y 63. ¿Te puedo poner? Puedes ponerle, es una contingencia, puedes hacerlo, no hay problema. ¿Te van a decir algo? ¿Va a dejar de funcionar el tablero? No. Ahora, ¿va a seguir coordinado? ¿Va a seguir teniendo selectividad mi tablero? Ahí es no. Ahí es no. Normalmente la selectividad la logras cuando tienes todos tus interruptores de una sola marca. Eso lo vamos a ver cuando veamos técnicas de selectividad, que no es hoy. Vienen varias sesiones, pero tiene un porqué. ¿Cuál es la dirección del cortocircuito? De la fuente hacia la carga. Sí, el corto viene de las fuentes de cortocircuito, ¿no? Viene del transformador, que es una fuente de corto, en realidad viene de la red de media tensión, ¿no? Pasa por el transformador, del grupo electrógeno y algunos motores, sobre todo grandes a nivel industrial, cuando ocurre un cortocircuito, se comportan como una fuente de cortocircuito. O sea, pueden contribuir al corto. Es decir, la corriente no necesariamente viene de arriba hacia abajo. Si tienes motores grandes, puede venir también por ahí y contribuir a tu circuito. Entonces, la respuesta es viene de las fuentes de cortocircuito. Vamos, ¿qué entidad certifica un tablero? Ajá, en Perú no hay. En Perú no hay ningún laboratorio, ¿no? Que te certifique este tablero cumple con esta norma. No hay. En el mundo sí hay varios. En la región, Brasil, Colombia, tiene un laboratorio CSE que te certifican que un tablero cumple con determinadas características. ¿Qué más? A ver, los interruptores solo protegen conductores eléctricos. Lo que pasa es que los interruptores están hechos para proteger conductores eléctricos. Eso es algo muy bueno. Están hechos para proteger tu cable. Lo vamos a ver luego cuando veamos las sesiones, porque hay algunas consideraciones que hay que tener para regular los interruptores. No se trata de regular por regular un interruptor. Pero me voy a distraer si sigo leyendo todas las preguntas, seguimos avanzando y de ahí voy leyendo nuevamente. Vuelvo aquí. Hemos visto la norma general y ahora vamos a la norma residencial o domiciliaria. En la norma general hemos hablado de relés termomagnéticos, hemos hablado de electrónicos, hay ciertas tolerancias en las curvas, después vamos a ver qué son curvas, no hoy, eso creo que es la tercera clase, vamos a ver las curvas de actuación, pero cuando voy a la norma 898, ya los relés no son tan variados, ya hay tres típicos, tres se le llama curvas características. Curva característica B, C y D. O sea, ¿qué quiere decir? Que tu interruptor MCB termomagnético o es categoría B, o es categoría C, o tipo C, o es tipo D. No hay más. No tiene más. Mientras que uno bajo 60947 tiene infinidad de curvas. Infinidad de curvas. Son regulables, ¿ah? A veces fijas, a veces regulables. El 7898 no, es una curva fija. Cuando veamos curvas, tercera clase, vamos a ver una curva así de un relé termomagnético. ¿Y la puedo mover? No la puedo mover. Si no, intenten en sus casas. Mover, ¿cómo muevo la curva? No puedo meterme un perillero. ¿Puedo ajustar el bimetal por ahí meterme? No, no puedes. No hay cómo. No hay cómo regular. Son fijas. Y son curvas normales y establecidas. Son de uso domiciliario o residencial, recuerda. Normalmente se asocian a la aplicación, ¿no? Se asocia que el tipo B son cargas más resistivas, el tipo C cargas inductivas generales y el tipo D motores pequeños. En casa, ¿qué motores pequeños podrías tener? Tu lavadora. Ok, listo. No necesariamente se cumple este criterio. De eso vamos a ver en la tercera clase. No se preocupen, hoy les doy solo una pincelada.
porque depende de la curva y depende de tu carga. Ahí vamos a analizar un poquito el cable, vamos a analizar un poco la carga y la curva. Normalmente, si ustedes ponen en sus proyectos curva C, está bien. Y como acostumbramos nosotros a cubrirnos mucho, a todo sobredimensionar, normalmente la carga, ustedes van y tienen un breaker en su casa de 32 amperios. ¿Y cuánta corriente realmente tendré en mi casa? Llega a 5 amperios. Desde curva C de 32 amperios, claro que te protege todo. Así tengas motorcitos chiquitos en tu casa, estás protegido. Estás en 32 amperios. Pero eso lo vemos cuando veamos curvas. Hoy me interesa que sepan esto, que la 6898 tiene 3 curvas características, B, C y D. La 947 no tiene límite. Pero Mari, ¿cuáles son las diferencias? La 947 está diseñada para personas electrotécnicas, que tienen formación electrotécnica. Nosotros sí podemos, vemos un interruptor y no nos va a aparecer un ser extraño. Vamos a identificar qué tipo de interruptor es. Probablemente nos demos cuenta qué relé tiene. Probablemente sepamos leer el sticker y veamos qué frame es, qué nominal tiene, qué tensión tiene. Somos personal formado. La 898 no necesariamente tiene información. No es porque no quieran tenerla, es porque no se dedicaron a eso. Un abogado está en su casa y ve que salta el interruptor y él va a buscar regresarlo, ¿no? Un médico llega a su casa y ¡pum! Se saltó. Cabo, lo subo. Instinto natural, ¿no? Lo intenta subir. No, es un personal no formado, no sabe por qué ocurrió. A veces lo deja ahí, ¿no? Dice, uy, se volvió a bajar. Uy, está mal logrado, creo. Y ahí llama recién al electricista, o llama a su primo, a su amigo que sabe. Y ahí te explican recién, ¿no? Porque uno es para un personal formado y el otro para un personal que no tiene instrucción electrotécnica. ¿Se puede hacer mantenimiento en la 947? Claro, es posible. Los bastidores, ¿recuerdan que podían hacer mantenimiento? Sí. El 898 no, son Real. La 947 normalmente trabajan hasta 1000. El valor típico es 690. Tensión asignada de operación máxima 690. En algunos casos hay modelos para 1000, modelos para 1500 en DC, aplicaciones fotovoltaicas. La 898, los 20, ¿no? Ya, si por ahí alguien tiene 380, bueno, ya. 440, ok, llega a 440. Pero ahí nomás. Temperatura ambiente, se diseñaron a 40 grados, el otro a 30. Corriente límite, normalmente 6300 amperios. No he visto en el mercado algo más grande que 6300. El otro es 125. Poder de ruptura, dice sin límite, sí, porque es hasta lo que podamos fabricar. Si puedes fabricar hasta 200, 200. Si por ahí encuentran a alguien que fabricó 300, bueno, ahí habrá de 300. Si está certificado, sí. Mientras que los otros, lo típico, 10 y hasta 25. Omar, ¿qué quiere decir? ¿Que en la 60947 no incluye los Real D? No, claro que sí los incluye. Incluye los MCBs. Los MCBs, algunos, tienen la doble norma. Algunos MCBs tienen esta norma y esta norma. Pasaron ensayos de ambas normas, no hay problema. Puedo entender. Y los cajas moldeadas, no, los cajas moldeadas están acá. Y los bastidores abiertos, no, eso con mayor razón están acá. Entonces, el único que comparte norma o que puede ser exclusivo de una norma son los MCBs. Los que llegaron tarde, MCB, Miniature Circuit Breaker o interruptor de Real. ¿Listo? Para que se entienda, porque pasa que yo he visto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque he visto en proyectos en donde ponen que cumpla con 60898 y que tenga, y le ponen características de caja moldeada, y digo, pero esta es una norma residencial, no tiene nada que ver. Ahí podemos confundirnos, no solamente nosotros, confundir al cliente y confundir al que va a cotizar, al que está armando la propuesta, porque puede ser ese que está integrando, que está armando la propuesta, que te va a hacer el proyecto incluso, que no sepa mucho de esto. Que se la agarra y ve y dice 898, revisa el catálogo de Siemens, acá dice 8, le pongo esto. Cuando en realidad no era la aplicación, ¿no? No era una casa, era un hotel. Se parecen, ¿no? Pero no es lo mismo. Listo. Ahora vamos a ver, ¿qué hora es? A ver, las 9. Estamos contra el tiempo. Voy a ir un poquito rápido. Acá vamos a ver los esquemas de distribución en baja tensión. Los esquemas de distribución en baja tensión están determinados por una norma, la norma 60364. Las preguntas las voy a buscar absolver al final, ¿ya? Para poder avanzar con toda la teoría.
En realidad, los sistemas eléctricos se caracterizan por tener ciertas letras. Ustedes probablemente las hayan visto. Han visto letras TT, TN, IT, TNS. ¿Qué significará cada letra? Bueno, provienen de, para variar, del francés, ¿no? Recuerdan que la IE se publica en inglés y francés. Viene del francés. Bueno, no sé hablar francés, así que no me atrevo a leerlo. Pero esto significa tierra, aislado, neutro, separado y combinado. Pero ¿y cómo se come eso? Claro, ¿qué quiere decir? Lo que pasa es que la conjunción o la combinación de estas letras crean diferentes esquemas de distribución en baja tensión. Por ejemplo, cuando agrupemos, vamos a formar dos grandes grupos de estas letras. Las letras T y la I componen el primer grupo. ¿Qué significa la primera letra T? Dijimos tierra, ¿no? Y es cuando tienes un punto conectado directamente a tierra. ¿Y qué significa el I? Significaba aislado. Significa que no hay ningún punto, o los puntos están aislados de tierra. Y luego tenemos otro grupo de tetras, que son la T y la N. ¿Qué significa T? Nuevamente un punto está hacia tierra. Y N está conectado hacia un punto de neutro. Y de ahí tenemos S y C, que son dos conductores separados y la otra es combinados. Y de repente alguno me dice ahí, Omar, no te entendí nada. Te he mareado más que entenderte. Yo también me he mareado. Y como no lo he explicado bien, vamos a explicarlo de manera gráfica. Con grafiquitos se entiende mejor que con letras. Ahí están todas las combinaciones que normalmente encuentras. Por eso que les decía que cada letrita, es importante saber qué significa cada letra, o al menos tener una idea. T ya sabemos que significa tierra. N neutro, S separado, C combinado y el I aislado. Entonces ya, como yo ya sé qué es cada letra, más o menos puedo identificar cómo se comporta cada sistema. Y ahí vemos las gráficas, TNS, TNC, TNCS, TT, el IT. Y cada sistema se comporta distinto. ¿Y por qué les menciono esto? Porque no es lo mismo un cortocircuito en un sistema TT que en un TNS. No es lo mismo una fuga a tierra en un TNS que en un IT. No es lo mismo. Cada sistema tiene un comportamiento de anomalías eléctricas distinto al otro. ¿Listo? Vamos a entender los principales. No lo voy a explicar aquí porque nos vamos a marear, así que vamos uno por uno. TNS. ¿Qué significa TNS? Está compuesto por 3 letras. La primera letra nos hace ver inmediatamente al devanado secundario del transformador. Todo esto es baja tensión, ¿eh? La primera letra es para ver el devanado secundario del transformador. La segunda letra para ver la carga. Acuérdense de eso. Primera letra, veamos al trafo. Segunda letra, veamos la carga. Si yo veo que algún punto de mi transformador, normalmente el neutro, está sólidamente aterrado, es decir, este es mi devanado secundario del trafo, y veo que el punto de neutro del transformador, si tuviese el neutro, está sólidamente aterrado, esto es una letrita llamada T. ¿Listo? Primera letra hace referencia al devanado secundario del trafo. Segunda letra, les dije a dónde, a la carga. Vamos a la carga. Si yo veo, aquí está mi carga, y yo veo que llega un cable de línea 1, línea 2, línea 3, neutro, N, neutro, y tierra, es un sistema de N. ¿Y por qué la S? Porque está separado el neutro de la tierra. Separaditos. ¿Listo? Separados el neutro de la tierra. Nuevamente, acá hagamos como una barrera. Acá que miramos, el trafo. Acá me salió feo el trafo. Y acá que miramos, tu carga. Trafo, ¿tiene algún punto sólidamente aterrado? Sí, el neutro, pum, Aquí veo por aquí el neutro y le llegan los 5 cables, es N. Y está separado el neutro de la tierra, separado. TNS. Ahora se entendió mejor. Antes di como un enredo. Ahora se entendió mejor. ¿Y qué pasa si tengo una falla aquí en el TNS? ¿Qué pasa si pierdo el aislamiento, por ejemplo aquí en este cable,
Se perdió, vino un ratón, se lo comió o algo, y se genera un pequeño arco entre el chasis de mi motor o de mi tablero, ¿ok? Entre el chasis, el envolvente del tablero y este cable. Normalmente la corriente iba de L1 hacia neutro. Este ejemplo es monofásico. Iba L1 a neutro, ¿no? Pero la corriente sigue el camino de menor impedancia. Entonces, va a venir por L1 hacia neutro. Cuando hay esta falla, ya no. Cuando hay esta falla, lo que va a hacer es, va a seguir el camino de menor impedancia. ¿Y qué pasa ahí? Como todas mis cargas están aterradas, va al conductor de tierra. Lo que va a pasar es que tiene la corriente y se une con P, con el conductor de tierra, con el cable de tierra que había llegado por toda tu instalación. ¿Y qué es eso? Coge una fase y manda a la tierra. Es un corto monofásico. Y una falla a tierra en un sistema TNS se comporta como corto monofásico. Es de ese nivel. Es en kiloamperios. Bueno, puede ser en amperios, pero altos. Y en algunos casos kiloamperios. Necesito un diferencial aquí. Ni cuenta se va a dar el diferencial, ¿no? Necesito una protección G de falla a tierra. Puede ser. ¿El mismo interruptor me puede proteger una falla a tierra? Claro que sí. Si se comporta como un corto, se puede proteger. Y María, en el software, ¿cómo lo hago? Tranquilo, porque el software te lo hace. Eso es algo chévere. El software te hace esto. El software se da cuenta. Si tú le pusiste TLS, y si la corriente corto que se calcula, o perdón, la corriente mínima de corto que se calcula, o la corriente de fuga a tierra que se calcula, o cualquiera de ellas, y no cuenta con la protección adecuada, el software te alerta. El software te dice, necesitas protección de falla a tierra. El software te dice, necesitas cambiar de 3 a 4 polos. El software te da alertas. Eso es importante. Y tienen un porqué. Aquí estamos descubriendo por qué. Si el software me dijera, no necesitas diferencial, es porque no lo necesitas, porque la fuga a tierra se va a comportar o va a tener un valor en magnitud de kiloamperios. Esta parte lo van a tener, es teoría. TNC. El TNC, la diferencia con el TNS y el TNC es la letra C, o la letra tercera, perdón. Y esta tercera letra, ¿qué significaba la C? Combiné, ¿no? En francés, combinadito. Significa que están juntos. Significa que la tierra y el neutro son el mismo cable. Puede que tengan el mismo potencial aquí, neutro y tierra, en TNS, pero son dos cables distintos. En TNC es el mismo cable. ¿Qué pasa si hay un corto? Igualito, ¿no? Uy, esto debió ser más abajo. Tuvo un error en mi imagen, debió venir por acá. Acá arriba no. Entonces vendría igual, es como si se portara en el orden de los kiloamperes. Entonces en un sistema TNC, también las fallas a tierra son altas. También son altas. Pero los TN se parecen, ¿no? Sea S o C. ¿Cuál es la diferencia entre S o C? Que tienes dos cables, neutro y tierra. Y en el C, un solo cable combinadito. Hasta ahí, chévere. ¿Y cómo aterras la carga? La estás aterrando a un conductor que va por todo tu sistema. Igual en el TNS, ¿no? En el TNS también lo aterrabas a un conductor. Lo que pasa si tengo ahora un TT. Si tengo, no se preocupen por lo otro porque es simplemente ventajas, desventajas, eso ustedes lo pueden leer luego. No se preocupen. Igual vamos a ir viendo estos temas, sino que voy a intentar cumplir con toda la teoría para hoy. Cuando tengo un TT, ¿recuerdan? ¿Dónde miraban la primera letra? Al devanado secundario del tráfico. Y la segunda letra, a tu carga. Ahí, por favor, que siempre les quede claro, si no se van a olvidar. La primera letra, mira el devanado secundario del tráfico. La segunda letra, a tu carga. ¿Qué significaba la primera letra? T, tierra. Un punto a tierra. Entonces, tu devanado secundario, normalmente el neutro a tierra. No, mano, un TT puede tener neutro un TT. Claro que sí. No quiere decir que porque tiene N, es exclusividad del TN, ¿no? Un TT puede tener neutro, no hay problema. Y entonces, la diferencia está en cómo aterras tu carga. Antes, y es la segunda letra, ¿no? Antes lo estábamos mandando hacia un cable. De aquí venían
hacia un cable. Normalmente había un cable de tierra por acá, ¿no? Que podía estar separado o combinado. Eso era el TN. Ahora ya no. Voy a borrar, ¿cómo se borra esto? Ahora ya no. Ahora, ¿hacia dónde va? Va hacia la tierra, directito. Hacia la tierra. Bueno, si hubiera una falla, a ver, vamos a ver. A ver, supongamos que no hay falla, normalmente línea neutro, acá. Chévere, carga monofásica. El ejemplo lo hago con monofásica porque es más sencillo de entender. Supongamos que hay una falla ahí. ¿Por dónde va? Acá, retorna por la tierra. Ya no retorna por el conductor de tierra que tenías, que dicho sea de paso tenía una impedancia casi nula y por eso el valor en kiloamperes de esa falla era muy alto. Ahora retorna por los pozos, mira por dónde está viniendo, se va por el pocito y regresa por el otro. ¿La corriente es en kiloamperios? No, ya no, porque acá hay cierta impedancia, ¿no? Hay cierta impedancia. ¿La corriente puede ser en miliamperios? Puede ser. Puede ser en amperios, puede ser. ¿Los diferenciales funcionan? Claro. ¿Protección G? Claro, funciona. ¿El interruptor por sí mismo me puede proteger? Ya te diría que no. En un TT lo más probable es que en tus cargas finales casi todas vas a tener que poner diferenciales y por arriba algunas protecciones G. Lo bueno es que el software te advierte y te ayuda. No se preocupen de eso. Aquí algunas ventajas. Y el sistema IT. ¿Qué es un sistema IT? Acuérdense, partan siempre las letras. Cuando no entiendan que este T, que este N, vayan desde cuando Omar les enseñó ese trabalenguas de letras. Y acuérdense que la T significa tierra, la I significa aislado, el N significa que hay por ahí un neutro, ¿qué más era? El C significa combinado y el S separado. Entonces en un IT, ¿cómo hacen en un IT? ¿Qué significa el I? Aislado. Entonces, el devanado secundario, que lo voy a ver. ¿Hay algún punto hacia tierra? No. Omar, yo he visto que a veces le ponen una impedancia aquí. Hay un punto de neutro y conectado a una impedancia. ¿Esto qué es? ¿Un T o un I? Es un I. Está aislado. Está separado. No está directamente hacia tierra. No es un TT, es un I. Entonces el I puede ser que no esté en ningún punto, no haya neutro, por ejemplo un delta. Noveno secundario en delta, 220. Está aislado, pues, ¿no? No tiene acá un punto de neutro a tierra, un punto... No hay. Pues está aislado. Omar, ¿y qué pasa si tengo una estrella y en la estrella le pongo una resistencia? Ah, ok. Esa resistencia te hace que esté un I. Y si está sólidamente aterrado, es un T. ¿Listo? Y la otra T, Omar, ¿a dónde mirábamos? A la carga. ¿Y está directamente aterrado? Claro que está directamente aterrado. Pues puede ir al post, puede ir a la malla, no hay problema. Está aterrado. ¿Y cómo se comporta aquí la corriente? Supongamos que tienes una falla. La falla viene, a ver, nuevamente. Tenías aquí, para que se entienda. Normalmente conduciendo entre línea 1 y línea 3. ¿Ah? Línea 1 y línea 3, va bien chévere, no había problema. Era un bifásico 220, voy a poner. Bueno, es trifásico 220, pero acá esta carga es en 220 entre línea 1 y línea 3. ¡Epa, bacán! Hubo una falla ahí. ¿Qué va a pasar? Va a ir por ahí. Y, Omar, aguanta, pero si acá no hay punto de conexión. Esto está aislado, ¿no? Este y este señor está aislado. Ah, pero se pueden comportar como un condensadorcito. ¿Qué parte? El revestimiento del cable, la armadura del cable. ¿Y en qué valor de corriente es esa? Es un valor mínimo, que se mide en microamperios. ¿Dónde encuentro esto? Quirófanos, hospitales. ¿No? Les decimos los famosos transformadores de ¿qué? De aislamiento. Este trafo de aislamiento hace que tu sistema se convierta en un sistema I. Hay mucha más teoría en cuanto a quirófanos, no voy a entrar en el sistema Tierra, no. Vayamos a entender esta parte. Tienes el lado aislado, porque no hay ningún punto de ese trafo vivo que vaya hacia Tierra, o ningún neutro que vaya hacia Tierra, pero tu carga sí, y van a una Tierra potencializada y bla, bla, bla. Pero van a una Tierra.
¿Qué quiere decir? ¿Que no hay fallas a tierra en ese sistema? Ya hay fallas a tierra, pero son del orden de los microamperios. Son imperceptibles. ¿Por qué ustedes aíslan un sistema? Para darle continuidad de servicio. ¿Por qué aíslan un quirófano? Para que siga operando, no haya corrientes parásitas, no hay una fuga a tierra que en realidad me impida operar y se daña equipos eléctricos. ¿Por qué aíslan la zona IT? Por lo mismo. ¿Y qué pasa si hay una fuga a tierra por ahí? En microamperios. Es imperceptible. Sí, Omar, entonces no me doy cuenta que nunca haya. No, sí te puedes dar cuenta a través de un monitor de aislamiento. Es otro equipo. Ya no es la protección G, ya no es falla, ya no es la protección diferencial, ya no es un mismo interruptor automático, sino es un monitor de aislamiento. Pero existe los IT. Ah, acá está, a través de la armadura se genera un campo, se genera como una especie de condensador. Eso es. Aparte me la voy a saltar. Si alguno desea un poquito más de teoría, me avisa luego. Son ventajas, desventajas. Acá sí es un punto importante. A mí lo que me interesa de esta parte de los esquemas es que se entienda qué es un TT, qué es un IT, qué es un TN, S y C. Espero que se haya entendido un poco. Recuerden, la primera letra hay que ver al tráfico. La segunda letra hay que ver a la carga. Y si hay una tercera letra es porque es un TNS con tierra y neutro separados. Y si es un TNC, tierra y neutro juntitos. ¿Listo? Acuérdense, Li significa aislado, quiere decir que no hay neutro, o si hubiera, está aislado o no está aterrado sólidamente. Puede tener una impedancia por ahí. Si es un T, quiere decir que es sólidamente aterrado, directito a tierra. Y la otra T significa que la carga está a la malla. Y si hay un N, significa que hay un conductor de tierra al cual se aterra, no necesariamente directo a la malla. ¿Listo? Omar, ¿y cómo sabe el software si tiene que poner un diferencial o un G? Bueno, sabe, tú le estás indicando el esquema, ¿no? De distribución, le estás de conexión, distribución, le estás indicando que sea un TN, bacán. Pero ¿y cómo sabe el software que tiene que poner un diferencial o una función G? O dejar solo el interruptor. Ah, porque el software, esa es una buena pregunta. Porque el software tiene embebida esta norma, 6364441, que habla de tiempos de desconexión. En realidad la norma no te dice, ponga esto, ponga el otro, ponga esto. Bueno, hay ciertos reglamentos que sí, ¿no? Para cargas finales hay que instalar interruptores diferenciales de 30 mA, bla, 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 bla. Listo. Ahí no hay vuelta que darle. Pero después en el resto de protecciones, la norma te dice, para el tablero de segundo nivel que pertenezca a determinada área, hay que poner esto, 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 esto. No necesariamente. Hay ciertas particularidades que tienen los reglamentos, sí, indudablemente. Pero y para el resto, ¿cuál es la regla general? No la particular, la general. Tiempos de desconexión. Eso es. ¿Y de qué depende? De cómo se comporte tu sistema. A ver, si tengo un sistema TN, ¿okay? En 380, ya está, 380, porque es entre 230 y 400, y en AC, ¿qué me dice la norma? Que mi protección tiene que abrir al menos en 0,2 segundos. Bueno, una protección que no exceda 32 amperios tiene que abrir al menos en 0,2 segundos. Y si excede los 32 amperios, en 5 segundos. Acá, 5 segundos. Me salió, checa la flecha. Entonces, ¿qué toma el software? Eso. Sencillo, no es tan complicado. El software agarra y toma y dice, a ver, ¿qué tensión es? ¿Qué esquema es? TN, listo. ¿Qué tensión es? ¿Está en AC? Sí. ¿Qué corriente nominal? 100. Ah, le pongo 0,2. Entonces, si yo veo que el dispositivo que has puesto ahí, la curva de actuación no abre en 0,2, lo siento, te voy a advertir que necesitas otra función. Eso va a pasar. Eso usa el software, no es que el software haga mucho más. Es que tienen bebidas normas. Por eso que es tan útil. Porque los software de cálculo no tienen embebidos métodos, tienen embebidas normas. Entonces, estas normas, que por cierto se pueden basar en métodos, ¿sí? Estas normas, hace un match interno, hay un algoritmo interno que le dice, ok, revisa cortocircuito, revisa sobrecarga, revisa falla tierra, revisa esto, revisa el otro, y lo que hace es, hace un match, y el software te dice, ok, ¿necesita esto o no necesita? Es así.
Y para terminar, conceptos preliminares de selectividad. A ver, hago un recordaris de todo lo que se ha hecho hasta ahorita. Vimos todo sobre interruptores. ¿Listo? Diferencias con seccionador, diferencias entre relé termomagnético, electrónico, categoría A, B, que es un ICU, que es un ICW, que es un IU, que es un IN, que es... De ahí lo repasan, ¿eh? Porque hay mucha información que se ha dado el día de hoy. Repásenlo, estudienlo, revisen otras literaturas, revisen a los que son más millennials, somos más millennials, revisen videos, revisen YouTube, hay muchos videos, hay, así como yo les doy esta charla, hay varias más, que son bastante interesantes. Si no, libros, papers, hoy en día tienen el internet a la mano, entonces no hay problema. Revisen, vayan, contrasten la información con la que yo les he brindado con otras literaturas, con otras marcas, siéntanse en libertad de hacer eso. La norma es una, entonces tranquilos, no hay problema. Vimos todo eso sobre breakers, vimos también el tema de esquemas de distribución, que lo pasé un poquito más rápido, me salté algunos slides, sobre todo el de ventajas y desventajas, porque eso es un poquito más, eso lo pueden leer, no hay problema. Lo que me interesaba es que se aprendan las letritas, eso es fundamental, y entiendan que no siempre se comporta igual todo. Depende de la letra. ¿Y cómo lo vas el software por tiempos de desconexión que te dio la norma? Listo, entonces yo ya aprendí esto y el otro. Voy a aprender un poquito de selectividad. Entonces, ¿qué es selectividad, no? Pucha, lo he escuchado en varias charlas, pero no me queda claro. Cuando hablo de selectividad se me vienen a la mente muchas palabras. Interruptores, fusibles, coordinación, efecto, continuidad. Varias cosas se me vienen a la cabeza. ¿Qué hacer? ¿Cómo ordeno mis ideas? Hagámoslo de manera sencilla. Tengamos un diagrama unifilar para hacerlo súper gráfico. ¿Listo? Tengo ahí algunos interruptores que les he puesto de nombre S. Como les mencioné, me hicieron una pregunta. Ahorita al final leemos varias preguntas más para no distraernos. La pregunta fue, ¿de dónde viene el corto? De las fuentes. Viene siempre de arriba hacia abajo. Yo puedo invertir esto y también viene de la fuente. Y viene de abajo hacia arriba. No es tanto de dónde viene, si es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, sino de las fuentes. Porque recuerden que los motores grandes se pueden comportar como fuentes de cortocircuito. No se olviden de eso. Listo. Entonces ya se viene de la media, pasó por el trafo, esa corriente corto y siguió este camino porque el corto fue aquí abajo. ¿Listo? Naturalmente, la pregunta que sale es, ¿qué interruptor debe abrir? La típica, ¿no? De todas las charlas que ha dado Omar de selectividad. ¿Qué interruptor abrir? S3. Listo. ¿Por qué S3.3? Porque es el más cercano a la carga. El interruptor más cercano a la carga tiene que abrir. Omar, ¿y quién más se dio cuenta que hubo esta falla? Buena pregunta. El S1 y el S2.2 se dieron cuenta que ocurrió esta falla. Y el S3.3 también. ¿Y por qué no S1? ¿Por qué no saltó S2.2? Porque estuvieron coordinados con S3.3. Bueno, y no entiendo entonces para qué me has explicado todo lo anterior. Pues vamos a darle un poquito de forma. Probablemente ese S3.3 abrió porque es un interruptor limitador. ¿Recuerdan que era un limitador? Es aquel que abría rapidito. Le ganaba al relé incluso, comenzaba a abrir antes que el relé y de ahí el relé lo complementaba. Probablemente es un limitador. Abre más rápido que el resto que está arriba. Que probablemente no lo sean porque son más grandes. O tal vez sean limitadores, pero como son más grandes y este más pequeño, abre más rápido, tiene menos cobre. Tiene sentido. Ok, listo. Y otra cosa que hemos visto. ¿Se acuerdan de los categoría B, los ICW? Probablemente ese S1 tenga ICW. ¿Y qué era el ICW? Aguantar el corto por un tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque el S1 se da el lujo de decirle a S2.2 y a S3, yo los aguanto. Hagan la chamba. Yo aguanto acá. Es como en el fútbol, ¿no? A los que les gusta el fútbol. Un S1 puede ser un volante de contención. Se marca, ¿no? Dice que está ahí, pero se come toda la cancha. Dice que te dice, tú haz tu chamba, mete el gol, protege. Yo voy a aguantar acá.
El S3.3, protegió, hizo el gol. El S1 aguantó. Y el S2.2 es el volante mixto, ¿no? Ese que hace goles y también defiende. Algo así. Entonces, el S1 tiene ICW, probablemente. Probablemente le digo porque no les he puesto nombres, ni valores, ni nada. Es lo más probable. El S3 limitador. Y el S2.2 puede que sea limitador, pero es más grande que ese 3.3 constructivamente. Es de otro frame. Al ser de otro frame, es más grande constructivamente. Puede ser limitador, pero va a demorarse porque el de menor frame abre más rápido. Ven que vamos asociando todos los conceptos. ¿Ves que no se aprende todo eso porque simplemente quería llenar la primera clase de conceptos? No. Porque hay que entender todo eso para llegar a desarrollar el estudio de selectividad. Volvemos al concepto. ¿Qué significaba? Selectividad. De acuerdo a lo que hemos visto, es que el interruptor más cercano a la falla abre. El resto que ve la falla siga cerrado. ¿Qué ganas con eso? Mantienes continuidad de servicio en el resto de la instalación. ¿A qué voy? ¿Ese 2.1 vio la falla? No. Ese 2.3 ni se enteró qué pasó. Este ni se enteró. El peor. Los que vieron falla fueron estos tres. Este señor liberó ¿en cuánto tiempo? Al inicio de la presentación hablamos de tiempos. Hablamos que comenzaban a abrir en 5 milisegundos, dependiendo de la tecnología. Depende de la tecnología. Los más chiquititos abren más rápido, vamos a decir 10 milisegundos. Una caja moldeada, bastidor abierto, puede demorarse en extinguir un arco eléctrico 50 milisegundos, 60 milisegundos. Igual es rápido, es milésimas de segundo, ¿no? Súper rápido. ¿Se enteraron las otras cargas de eso? Ni se enteraron. O sea, seguía por allá produciendo, hubo un corto, pum, saltó un breaker, la producción no paró, siguió funcionando. Hubo continuidad de servicio. ¿Qué hubiera pasado si saltaba S1? Si ese S1 no tenía ICW, era categoría A. Todos los que seleccionaron caja moldeada, era un caja moldeada y era categoría A. ¿Qué pasaba? Podía abrir, podía abrir. ¿Qué, Omar? O sea, ¿los categoría A no son selectivos? No, sí pueden ser selectivos. De ahí vamos a ver por qué. Pero sí pueden ser. Pero corrías el riesgo de que abra. Imagínate si hubiera abierto ese S1. ¿Qué hubiera pasado? Se desconectaba toda la planta. Porque no estaban coordinadas las protecciones. Vean que ni siquiera aquí mencioné la palabra capacidad de ruptura, ¿no? Porque siempre que hablan de selectividad, lo que se nos viene a la mente, lo que pasa es que es así nuestra mente, ¿no? Nuestra mente asocia conceptos y busca dar respuestas rápidas. Y a veces necesitamos un poco meditar ciertas cosas más. Nosotros como ingenieros tenemos esa característica, meditamos, pensamos un poquito más, no somos tan impulsivos. Nos dedicamos a meditar y buscar mejor la solución. Entonces, eso es lo que pasa. Hay que seleccionar bien las protecciones. Y que normalmente, volviendo a la pregunta, hablan de ICU y lo relacionan con selectividad. Hablan de capacidad de ruptura y dicen, para que sea más selectivo, tiene que tener mayor capacidad de ruptura. Y no necesariamente es así. Vean que yo en ningún momento mencioné aquí, hablé de ICW, hablé de los frames. ¿De qué más hablé? De interruptor limitador. Y no mencioné nunca capacidad de ruptura aquí. Y eso es un concepto que se aplica, sí, pero hay que entender cuándo, y eso lo vamos a ir descubriendo en las siguientes clases. Entonces, no metamos siempre ese floro, porque es un floro, disculpa que lo diga así, pero es que varias veces me lo han dicho. Entonces me dicen, Omar, entonces para que sea más selectivo le aumento la capacidad de ruptura. Digo, no es así. Todavía me dicen, ¿qué? ¿No sabes? Uy, todavía te enseñan selectividad. Y de ahí les pido que me demuestren y no tienen cómo. Y no es que yo sepa todo, sino que hay que hablar con base, siempre. Por supuesto, yo sé muy pocas cosas, me faltan aprender muchísimas más, pero hay que hablar con base. ¿Listo? Entonces, hay que entender bien los conceptos para asociarlos a la selectividad. Y como ya entendí los conceptos del inicio, como ya entendí gráficamente qué es selectividad, todas las ideas se ordenan en mi cabeza. Comienza todo a tomar forma. Solito se ordena. A veces un poco lento, a veces un poquito más rápido. ¿Y a qué conclusión llego? De que la selectividad es la coordinación. ¿Coordinan entre ellos o no? Ese uno no le dijo, yo voy a aguantar porque yo tengo ICW. Coordinó.
Ese 3.3 le dijo, yo soy más rápido, pues coordinó. Coordinan entre ellos. ¿Para qué? ¿Y qué son ellos? Dispositivos de protección. Normalmente son interruptores automáticos, normalmente. ¿Puedes coordinar con fusibles? Sí. ¿Puedes usar guardamotores? Sí. Bueno, pero fusible ya no se usa. Y se usan arrancadores, variadores, soft starter. ¿Usan o no usan fusibles ultra rápidos? Sí, usan. Usan fusibles ultra rápidos. Pues también se tienen que coordinar. Entonces, ¿coordinas qué? Dispositivos de protección. ¿Para qué? De modo tal que ante un defecto, ante una sobreintensidad de corriente eléctrica, ante una sobrecarga o corto, uy, acá no sé qué pasó con la palabra cortocircuito, creo que está en otro color. Debió decir cortocircuito. Ante una falla de sobrecarga o corto, la protección inmediata aguas arriba, la más cercana, protege para mantener continuidad de servicio. Esto que aquí escribí, estaba aquí, solo que lo dije de otra forma. Hay que entender el concepto y luego ya aprenderemos a transmitirlo, pero hay que entenderlo bien. ¿Listo? Ahora, este es otro tema. Ya estamos casi con la hora. Ya me pasé, pero igual lo voy a explicar. Este es otro tema. Porque también hay muchos proyectos donde te dicen, ya, yo quiero selectividad total, yo quiero parcial. Y cuando tú le preguntas, ok, ¿quieres selectividad total? ¿En qué tableros? Te dicen, ¿qué? Pero selectividad total es para todo, ¿no? No es total, que sea toda la instalación. Y yo le pregunto, ¿y qué entiendes entonces por parcial? Es para algunos nomás, pues, al primero o segundo nivel. Y está mal, los conceptos están mal. Eso no es selectividad total y eso no es parcial. No tiene nada que ver con el número de tableros esto. Si no, imagínense, la norma te diría, ¿no? A partir de 100 tableros es parcial, a partir de 200 es total, semitotal. No tiene que ver con el número de tableros. Vamos a ver con qué tiene que ver. Es el mismo diagrama unifilar, igualito. Supongamos que hicimos los cálculos de cortocircuito y en barra me dio 30 kiloamperios. ¿Listo? Supongamos que me dio 30. Bacán. Entonces, ¿siempre va a ocurrir 30? No. Ese es el valor máximo. Por cierto, los valores de cortocircuito que se ponen en la barra son los valores de cortocircuito máximos que van a ocurrir en esa barra. El software los calcula. ¿Se puede calcular con una plantilla Excel? Se puede, también, no hay problema. Se calcula. ¿Por qué no usar una plantilla Excel, no? Lo que pasa es que en la plantilla Excel tú lo puedes hacer en 5 segundos. Ya, 10 segundos ingresando datos. En el software también en el mismo tiempo. El software ya te calculó por tu máximo, mínimo, trifásico, máximo y mínimo, monofásico, máximo y mínimo, fase tierra, máximo y mínimo. El software te hizo en 10 segundos algo que tú tendrías que repetir y repetir en tu plantilla. Tal vez te demorabas, no sé, 3 minutos. El software lo hizo en 10 segundos. Pero tienes 100 tableros. Entonces necesitas 300 minutos. El software probablemente lo hace en 1 minuto. O 2, ya, o 5, de hecho. Lo va a hacer más rápido. Volviendo aquí. Entonces calculé el corto máximo, 30 kiloamperios. ¿Siempre ocurren los 30? No. Siempre se calcula, el cortocircuito está entre un corto mínimo y un corto máximo. Siempre hay un corto mínimo y un máximo. Solo que nunca calculamos el mínimo. Pero siempre hay un mínimo y un máximo. Supongamos que el mínimo era 5 kiloamperes. Ocurre un corto de 5. ¿Salta ese 3.3 antes que los otros? Sí. Supongamos que ocurre 10. ¿Salta ese 3.3 antes que ese 2.2? Sí. Supongamos que ocurrió 20. Otro día 25. Y otro día 30. Siempre abrió ese 3.3 antes que ese 2.2 y antes que ese 1. Bueno, ¿y por qué no hay un corto de 40? Porque nunca se va a producir de 40. Ahí hemos hecho los cálculos y lo máximo era de 30. ¿Listo? Entonces, abrió en cualquier escenario de falla. En realidad abrió en todos los escenarios de falla. En el corto mínimo hasta el corto máximo, se garantiza que ese 3.3 abrió, protegió. Y los otros están cerrados. Nuevamente, en todos los escenarios de falla, el más cercano a esa falla abrió y el resto se mantuvo cerrado y por ende hay continuidad de servicio.
Eso es selectividad total. En todos, por eso que digo todos, total. En la totalidad de casos de falla, abre ese señor antes que los otros. ¿Se habló del número de tableros? No. ¿Analicé ese 3.1, ese 3.2? No. No analicé eso. Cuando se habla de selectividad total, ese concepto está relacionado porque en cualquier escenario de falla, el más cercano, o en todo, no en cualquier, en todos los escenarios de falla, el más cercano abre y el resto no abre. No tiene nada que ver con cantidad de tableros. Por favor, ese concepto transmítalo, porque eso trae mucho problema a la hora de implementar un proyecto. Porque cuando buscas implementar un proyecto, si es que la tiene claro, normalmente las marcas la tienen clara, pero a veces pasa que llega un integrador y no la tiene clara. Y él te dice, dice total, ¿no? Entonces le pongo a todos mis tableros. Y de ahí todavía lanzan en la ronda de consultas, y ponen, pero se puede usar parcial hasta el primer nivel, una cosa así pregunta. Y responden, sí, se puede. Entonces él dice, entonces le hago el tablero principal nomás. Y no tenían nada que ver los conceptos, nada que ver. Refuerzo, selectividad total. En todos los casos, el más cercano a la falla abre, el resto no. Selectividad parcial. Mismo escenario, 30 kA corriente corto máxima. Falla 5 kA, abrió. 10, abrió. 20, abrió. 25, ya no abrió. Y ya no abrió ese 3.3. ¿Quién abrió? No sé, ese 1. ¿Pero por qué? ¿Hubo selectividad? Sí. Pero hasta un umbral de selectividad, hasta un valor. ¿Cuánto fue ese valor? 20 kA. Es un ejemplo, ¿no? 20 kA fue ese valor. O sea, fueron selectivos ese 2.2 y ese 3.3 hasta 20 kiloamperios. Hubo selectividad parcial hasta 20 kiloamperios. ¿Tiene que ver con la cantidad de tableros? No. Omar, entonces, ¿cómo hago si yo quiero decir que a todos mis tableros le aplique selectividad? Ya, ahí se dice, aplica, ¿qué tipo de selectividad, por cierto? Total, ok. Aplica selectividad total a todos los niveles de los tableros. O también le llaman selectividad total a todo nivel. Ahí vamos a ver cómo clasificar los niveles en las próximas sesiones. Pero es selectividad total a todo nivel. A todos los tableros le aplica selectividad. Esa es otra cosa, ahí está bien dicho. Yo, man, si quiero aplicarle solo a las zonas críticas, selectividad total a los ramales críticos comprendidos por los siguientes tableros. No, man, y si quiero que tales tableros tengan selectividad parcial y estos otros total, ¿se puede? Sí. Aplicar criterios de selectividad total a los siguientes tableros. Pum, 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 pum. Aplicar criterios de selectividad parcial a los siguientes tableros. Se puede. Recuerden, no tiene nada que ver el total y parcial con la cantidad de tableros, sino con la totalidad de casos en los que abre esa protección más cercana a la falla, en el caso de selectividad total, y en el caso de parcial, con el umbral hasta el cual va a ser selectivo ese interruptor. Aquí hay un poco de texto, pero es lo que les explicaba. Y el as bajo la manga, porque, o sea, que esto es muy conceptual, ¿no? El as bajo la manga es el software. Es el software Simaris. El software Simaris se les ha pasado los enlaces. Han tenido problemas para descargar. Hay dos formas. Y yo creo que vamos a optar por la segunda. Porque yo también antes de entrar, cuando vi que en el WhatsApp, hay un WhatsApp que han creado, por cierto, cuando vi en el WhatsApp que ponían no puedo instalar, no puedo instalar, no puedo instalar, no puedo instalar, me asusté. Entonces, porque yo lo he instalado y mis clientes lo instalan y no hay ningún problema. Entonces entré y tampoco podía actualizar. Entonces algo está ocurriendo con el servidor. Pues tampoco he podido actualizar el software. Entonces, ¿qué hacemos? Mar, ya se acabó el curso. Aprobamos todos. No. Vamos a usar otra versión del software. Se llama 9. No la 10, sino la 9. ¿De dónde descargo la 9? Lo voy a poner ahorita en el chat. Está de WeTransfer.
Me ha llegado aquí a mi correo. Lo voy a poner aquí. Uy, ¿cómo está? Ok. De acá nomás entonces. Copiar hiperlink. Chat. Llegar hiperlink. Aquí descarguen. Es la versión 9. Se las vamos a enviar por correo. Todos los que se han inscrito, todo, se les va a hacer llegar por correo. Está en WeTransfer. Descarguen a WeTransfer, vence como en 5 días. Igual se la hacemos llegar por correo, no se preocupe, para mantener la formalidad. Omar, Sí, todos los, las descargas o todos los materiales que se va a dar, lo canalizamos mediante la secretaria, ¿no? perfecto. Elizabeth, es que nos da todo el soporte correspondiente y tenemos el medio que es el WhatsApp del grupo. Ya se ha formado un WhatsApp en el cual tú formas parte y también podría ser por ese medio. Pero para canalizar y que todo sea de manera formal, mediante la secretaria. De acuerdo, Alberto. Ok. Entonces, lo hacemos, muchas gracias por la aclaración. Lo hacemos así, se los paso por a Elizabeth, en secretaría, y también lo envío por WhatsApp para que lo tengan, aquellos que están en el grupo de WhatsApp, eh, para que puedan descargar la versión 9. Vamos a trabajar con la versión 9, no pasa nada, no se asusten. Mientras, yo voy a consultar qué ha pasado con la 10. Si es que me dan una respuesta antes, yo se los comunico, ya con los canales que ha mencionado Alberto. Si es que me dicen, Omar, hay un problemón, vamos con la 9, vamos con la 9. Tengan la 9. La 9 no necesita el mismo proceso de registro. En la 9 no necesitas poner tu correo, que te llegue. Es un instalador, como antes había. Esto ya no está en la nube. La 9 es, te llega el archivo, lo descomprimes, pones run, instalar, o bueno, ejecutas el archivo .exe, instalar y run, lo instalas. Es sencillo. Es súper fácil. Entonces vamos a trabajar en base a esa 9. ¿Listo? Las herramientas web también se descarga. ¿Cuál es el link del WhatsApp? Agrégueme al WhatsApp. Está en el correo. Los videos son paso y paso. No, no son los mismos. Como les dije, a ver, les explico ahorita. Los que ya instalaron el 10, bien. Si les funcionó el 10, gracias. Gracias, Andrés. Y ya instaló Tadeo también el 10. Tranquilos, pueden usar el 10 si gustan. Van a darse cuenta que el entorno es similar. El que quiera y tenga instalado el 10, use el 10. El que no, puede usar, tenido problemas, puede usar el 9. Yo voy a usar el 9 con la finalidad de que todos estemos alineados. ¿Ok? Vamos a utilizar el Simaris 9, la versión 9, para estar todos alineados. Si alguien desea usar la 10, no hay problema. Si alguien desea contrastar las diferencias, no hay problema. Se va a dar cuenta que son mínimas y son más de portafolio que de otra cosa. A nivel normas, a nivel cálculos, es lo mismo. No se preocupen. ¿Cómo se instala el 10? Está en el video, y ya les han enviado por correo. ¿Cómo se instala el 9? Como cualquier software. No necesitas un video de instrucción. Te llega tu archivo, descargas el archivo, ejecutas el archivo, siguiente, 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 finalizar y ya tienes el software. No hay más secreto. ¿Listo? ¿Dónde se ve esta grabación? Esa sí es una buena pregunta. No sé dónde se ve esta grabación. Probablemente ahí los amigos del Colegio Ingeniero terminen canalizando la grabación de esta A ver, presentación. quiero hacer una aclaración. A Dale. ver, todos los participantes, por favor, inscríbanse aquí en la lista de asistencia que está publicada aquí en el chat. Ese es uno. Número dos, el asunto es de que como muchos han ingresado casi a la mitad, algunos casi a la final, lo concerniente a esta clase que usted ha impartido, se le va a estar haciendo llegar vía correo. Por lo tanto, es importante que pongan y se inscriban en la lista de asistencia. Dado de que nosotros nos preocupamos bastante por la capacitación de nuestros profesionales, hemos creído conveniente ampliar hasta este viernes para que participen más, porque ha habido muchos que no han ingresado y se han quedado y se han aburrido de esperar
¿no? En parte porque ellos se han inscrito tarde. Entonces, y lo que queremos es hacer llegar a todos y que todos se beneficien con el conocimiento que estás impartiendo de manera excelente, Omar. Es la razón por la cual este video de esta clase se le va a impartir a todos. El asunto es de que es la manera como vamos a trabajar. De aquí en adelante ya no hay video alguno. Nada más. Es lo que les puedo indicar, porque para que se preste mayor atención, tomen la nota correspondiente, como si fuera una capacitación formal. Cuando estábamos en los auditorios, íbamos y te escuchamos y nadie decía, dame un video. Entonces, tomemos y prestemos atención. Nada más, es lo único, respetamos también el derecho de autor y una serie. Te hemos pedido esto de aquí ya anteriormente para al menos soltar este de aquí, como para impartir. Entonces, bueno, disculpa la interrupción, Omar, puedes continuar. No te preocupes, no, más bien es bueno siempre estas aclaraciones. Entonces, con mayor razón, pueden seguirse inscribiendo y la próxima clase arranca ya directo, netamente práctico todo. Pasen la voz a sus colegas, si hay alguno por ahí interesado. Va a canalizar la información a través del SIP, van a tener las presentaciones, van a tener los materiales que se van a usar, porque como dije al inicio, para los que no estuvieron, se va a manejar un ejercicio y todo se va a realizar en base a ese ejercicio. Entonces, no hay problema. Si no pudieron ingresar, como mencionó Dante, esta sesión sí está siendo grabada y esta sesión la pueden repetir. Las siguientes sesiones ya no. Las siguientes sesiones tienen que conectarse temprano, 7 p.m. Yo sé que todos trabajamos, algunos desde casa, algunos fuera. Se puede complicar un poco el horario, hagamos los esfuerzos. Hagamos los esfuerzos necesarios, porque si nos hemos inscrito a un curso en este horario, es porque tenemos todo el interés y la disposición para entrar a este curso. Hoy comenzamos tarde, no fue una culpa nuestra, comenzamos 7:15, por eso que me estoy extendiendo unos minutitos más. Disculpen ahí los que estoy excediendo su tiempo personal. Pero es importante que quede claro esto. En esta primera sesión, como mencionó Dante, tranquilos, se les va a entregar toda la información. Hay un grupo de WhatsApp, si no, por correo la van a recibir, incluyendo la presentación, la grabación. La próxima semana ya no se graba, la próxima semana tienen que estar en la clase. ¿Listo? Repasen por favor todo lo que puedan. Aquí les voy a dejar ahí está mi LinkedIn, o también LinkedIn, los que hablan ahí un poquito más en inglés depurado. Me buscan en LinkedIn como Marco Díaz Solari, conecten ahí con mi red. Y si no, ahí está mi número telefónico. Como les digo, si no respondo una llamada, un WhatsApp, sí les pido solo un gran favor, no me vayan a llamar ahorita, después de terminar esto, porque recién voy a ir a cenar, a asearme todo, así que es probable que no les vaya a responder. Sí me pueden dejar un WhatsApp, no hay ningún problema. Y ya el lunes, martes, con toda confianza, me pueden llamar. Si no respondo, como les digo, WhatsApp. Hoy en día hay que adaptarnos con estas herramientas, ¿no? Vieron a los que llegaron tarde, lástima, pero ahí se les va a enviar el link de los videos. Los que llegaron a ver ese video al principio que les mostré acerca de cómo nos reponemos del COVID y cómo hay algunas personas que lloran y otras que venden pañuelos, ¿no? Entonces es importante eso. Hoy en día hay herramientas virtuales, hoy en día usemos todas, explotemos todo lo que hay. Nos va a ayudar. En esta crisis nos va a permitir encontrar oportunidades, siempre. A ver, ¿qué más? Hay algunas consultas, bueno, hay algunas consultas ya relacionadas con el tema más organizacional, el video de la primera clase, la lista, por favor, ahí han pasado las listas, para que se inscriban, ahí sus colegas están colaborando con algunos videos en YouTube, faciliten las diapositivas, ya explicamos lo de las diapositivas, así que, bueno, esta parte ya está absuelta. Si han quedado algunas dudas técnicas de por medio, pueden contactarme luego. Yo sugiero algo, ¿sí? Van a tener la grabación, repasen. A veces, no a veces, como les dije, en las presentaciones, en los slides, ustedes han visto que hay poco texto. O si había texto, me lo saltaba. No me gusta leer mucho el texto.
Por eso que les decía, mírenme a la cámara, miren mis manos y todo, porque se entendió un poco mejor. Lastimosamente, y como lo repito, no estamos frente a frente. Si estuviéramos frente a frente, pudieran entenderme un poquito más, yo pudiera expresar corporalmente de otra forma y pudiera hacer esto un aprendizaje más didáctico. Pero aprovechemos esto, estamos con la cámara, véame por la cámara, no voy a poner, igual las siguientes sesiones van a ser prácticas, por ratos voy a poner ciertos slides, porque vamos a necesitar reforzar algunas cosas, y va a ser netamente gráfico. Entonces, todo esto es gráfico, es poco texto, repasen el video y contrasten con otras fuentes. No solamente con lo que yo he mencionado, yo he dado también antes charla en el CIP sobre temas de selectividad. Hoy hemos hablado de más temas, hemos hablado de interruptores, tipos de interruptores, esquemas de distribución, un montón de cosas. Repásenlos, busquen literaturas distintas, busquen, si no, papers, busquen cuadernos técnicos de otras marcas, no hay ningún inconveniente, háganlo. Y de esa manera podemos llegar con un conocimiento más afianzado a la siguiente clase. Yo por ahora me despido. Gracias por haber asistido a la sesión de hoy. Ya son 10 para las 10. Nos hemos pasado 20 minutos, las disculpas del caso a aquellos que me excedí con su tiempo. Pero nada, solamente agradecer, Dante, no sé si por ahí hay alguna palabra de despedida, pero de mi lado, agradecerles, esperando se cuiden, cuiden a los suyos, es importante eso, y no agachemos la cabeza. Tiempos de crisis son tiempos de oportunidades, nos volvemos más creativos, así que hay que salir adelante. Venimos la clase siguiente temprano y arrancamos con todo, ya saben, así como nos pasó el problema con el Simaris 10 ahorita, pero en la crisis fuimos creativos, vamos con el 9, trabajamos con el 9, no hay problema, así. Hay que tomar decisiones que nos ayuden a todos. Así es, Omar. Gracias por la clase impartida el de hoy. Muy didáctica, muy amena, muy ágil, excelente. En referencia, Elizabeth, por favor, algunas palabras en relación para que los ingenieros puedan